Días. Último lunes de campaña electoral y último lunes de encuestas con miles de españoles preocupados por el voto por correo. Partido Popular y Vox mantienen una mayoría absoluta frente a un PSOE y Sumar que ya han dicho claramente que optarán por pactar si ambos consiguen una holgada cifra para evitar que la derecha llegue a la Moncloa. Los posibles pactos y gobiernos de coalición se han colocado en el centro de la campaña con un Alberto Núñez Feijóo que ha dejado al descubierto sus verdaderas intenciones al asegurar que Vox no es un buen socio y que le va a pedir a las filas socialistas la abstención si consigue ser la lista más votada este domingo. Pronunciamiento muy importante y de riesgo a días de unas urnas que pueden sentenciar al sanchismo y años de desastre. Todas las encuestas que se publican hoy, las últimas que tendremos encima de la mesa, pronostican que los populares cosechan un buen número de apoyos para acercarse a la ansiada mayoría absoluta, pero que necesitará a los de Santiago Abascal para poder gobernar. Un partido que se la juega en una quincena de provincias donde directamente lucha por el último escaño con el PSOE. Son imprescindibles y no parece del todo coherente que ante esta tesitura el desprecio sea la mejor de las opciones. La llamada al fantasma del voto útil viene a confirmar que si al PP le dan los números, preferirá por una alternancia de siglas y no de políticas. La pelea de los colores se produce en medio de cientos de españoles a los que se le ha arrebatado uno de sus principales derechos, el poder votar. Muchos de los ciudadanos no han podido depositar su voto con la papeleta porque muchas de las oficinas de correos no han abierto este fin de semana tal y como se prometió. La entrega del voto postal no ha sido tan rápida como se decía ante la avalancha de peticiones por las vacaciones y una planificación del todo desastrosa. Correos tendrá que dar de una vez por todas explicaciones. Comenzamos el lunes aquí en Dando Caña, una semana decisiva ya que este domingo son las elecciones generales. Este 23 de julio España va a decidir si quiere continuar con esta senda del gobierno de Pedro Sánchez con Podemos o si por el contrario prefiere elegir un gobierno encabezado por el Partido Popular, y veremos con los números si Alberto Núñez Feijóo prefiere gobernar directamente con Vox o pedir la abstención al Partido Socialista. De todos modos, quedan muchos días por delante y todo puede pasar en esta recta final de campaña electoral. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Mucho tema hoy, me parece, pero bueno, este fin de semana he oído de vídeos. Supongo que has visto El Autócrata, que está corriendo por las redes a lo bestia, que es un vídeo muy interesante sobre el personaje patético, o como queráis llamarlo, de Pedro Sánchez, y después otro que apareció el fin de semana, pero que realmente hoy es cuando es asequible, que es uno de Daniel Lacalle y unos cuantos economistas más, sobre las mentiras económicas del gobierno Sánchez. Claro que Sánchez es Sánchez, Calviño, la otra, la de Masarera, de Masacá y Yolanda incluida, ¿no? Pero en fin, esto era un tema, pero todo esto estaba muy bien hasta que esta mañana he visto una entrevista en La 1, supongo que pasaron los anales del periodismo a Núñez Feijóo, donde lo único que ha faltado es que la tal Inchaurrondo se le echara encima, le pegara, le escupiera, le pegara una patada. Me ha sorprendido muchísimo ese tono. Sí, el mío Ya o no el solo, suyo. no, el tuyo no, el Vale, suyo. vale. No, hombre, yo creo que está perdidos al límite, ¿cómo se llama? Parecía más un cara a cara a Sánchez Feijóo que una entrevista. De perdidos al, no sé cómo, al río. Al río, pues eso, o sea, a mí me ha sorprendido, porque más me parece que lo que ha dicho Feijóo, que ha sido tachado de mentiroso en público 2 o 3 veces seguidas, pues era absolutamente verdad, pero claro, ante una seguridad de tal calibre, yo me callo. Sí que es verdad que a mí me parece un buen modelo de entrevista, o sea, acorralar al entrevistado, pero claro, hay que hacerlo con todos. Cuando claro, cuando todos los personajes del PSOE que han pasado por allí o de Podemos han dicho unas mentiras, que en fin la nariz no cabía en los estudios, y los periodistas no solamente no han repreguntado, sino que han puesto cara de lamerles el culete, pues entonces llega un momento que dice, chico, ¿dónde estás? Y a propósito de eso,
sí que la he puesto entre la espada y la pared un poco en lo que me parece a mí que es uno de los temas que no acabo de entender. Sé lo que pretende Feijóo con el PP, pero no sé lo que va a conseguir. Creo que no va a conseguir lo que pretende, que es cuando le ha preguntado, le ha dicho la famosa frase de los extremos, de que los extremos no son para gobernar, sino que son para dar problemas, más o menos. Entonces, ¿cómo se le había ocurrido a Feijóo aceptar los extremos en Extremadura, etcétera, etcétera? Claro, es evidente. O sea, esas famosas declaraciones de Feijóo, que yo creo que lo que pretenden es ampliar la base de votos hacia la izquierda por su parte, para así, al final, con Vox sumar. Eso es la intención, diríamos, más positiva. Estaría muy bien para ampliar la base, pero según cómo lo hagas, después te va a hacer muy difícil el volver para atrás. Es más, todo aquel votante del PP, propiamente del PP, que no entienda que Feijóo esté más cómodo con el PSOE que con Vox, tengo claro que tiene que votar a partir de ahora. Con lo cual, si bien el que pretendía es ampliar, yo creo que lo que ha hecho es echar a mucha gente de Vox que tenía dudas del voto útil, que dice, hombre, ya se ve que no es útil porque este señor va a llamar a Paje, como si Paje fuera, no sé. O sea, claro, preferir al PSOE que a Vox, para un partido de centro-derecha o de derecha, tiene tanto mérito que, en fin, y yo iba a decir, es como querer derogar el sanchismo con Sánchez. Ah, perdón, si es que es lo que quiere, ahora que no había caído. Román Zendoya, muy buenos días. Buenos días. Pues bien, sí, sorprendido con la entrevista de esta mañana de la 1, porque después de haber visto algunas en las que el modo de entrevista, visto lo de hoy, hemos pasado de la felación al ataque de rabia, porque lo otro era pues, las entrevistas de una televisión institucional que dejaba allí decir lo que se quisiera, y hoy lo que pasa es que esta señora no sé si ve peligrar su puesto de trabajo, que yo espero que sí. Y entonces ha decidido tirar su carrera profesional y la profesionalidad de un periodista para ponerse la camiseta de militante, pero además en extremo, porque es que lo que deberían de vacunarles contra la rabia, ¿no? Que lo ha demostrado con creces que la tiene. Ya ha pasado la campaña de primavera, a ver si se engancha la de septiembre y se vacuna de la rabia, esta compañera. Luego lo demás, pues estamos en una semana final de campaña. O sea, aquí todo el mundo está buscando hasta el último voto donde puede, ¿no? A base de mensajes, bulos, medias verdades y comparaciones. Yo sí creo que el mensaje de llamar a Paje es muy sencillo, se está buscando votos en la izquierda y veremos cómo al final en Castilla-La Mancha probablemente el que saque la mayoría absoluta sea en Castilla-La Mancha sea el Partido Popular, cosa que en las autonómicas han estado, Paje la ha sacado por un escaño y por 200 y pico votos en las elecciones autonómicas que fueron hace 50 días, ¿no? Yo creo que esto es una dinámica de campaña, hay que maximizar el voto y luego a partir de ahí, el domingo por la noche, los españoles decidiremos cómo están las cosas, cómo funcionan y habrá que hacer las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones. Y lo que era imposible se hace posible, lo que era una discrepancia total resulta que parecía que decíamos lo mismo pero no nos habíamos entendido y lo que eran enemigos se vuelven amigos. Esa es la historia de todas las campañas. Elevar a categoría lo que se está diciendo en campaña suele ser absurdo y luego se ve, lo hemos visto hasta en Extremadura, ¿no? Como ya ni en campaña en 24 horas se pasa del imposible al posible y todo lo contrario. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Legítimamente buscar el máximo de votos. Legítimamente buscar el máximo de votos, que es lo que se hace en campaña. En campaña hay que buscar el máximo de votos y a partir de ahí organizarse. Es muy sencillo. Hay quien piensa que el fin no justifica los medios ni en campaña. En campaña electoral conseguir el máximo de votos es la única manera de cambiar las cosas. Vale, porque si por no conseguir el máximo de votos sigue gobernando el sanchismo, ya no se cambia nada. Aquí se trata de conseguir el máximo de votos. Es que es así. Además, es que si se jugara como en Perú, que tú depositas el programa electoral en la OMPE y si luego los ciudadanos tienen derecho a denunciar por incumplimiento del programa, pues bueno, ya tiene sentido que ya no es el máximo de votos. Hay que acomodarse a lo que pones en el programa electoral. Pero viendo lo que pasa en España y viendo encima el personaje que tenemos en el gobierno, pues chico, lo que hay que conseguir es el máximo. A mí me hace mucha gracia. Yo creo que la gente de Vox tendría que estar muy contenta de que que Núñez Feijóo pidiera los votos y le intente robar los votos al PSOE. Es decir, si encima que está intentando robar los votos al PSOE, no te quejes, que no está mirando a la derecha para intentar conseguir más votos por la derecha, está mirando a la izquierda. Yo me quejo de los modos, porque creo que eres
de alguna manera esclavo de tus palabras. Entonces, hay cosas que no debes de hacer porque el fin para mí no justifica los medios, no en el campaña, nunca, jamás. Pero, José María, así de simple. Entonces, José María, mentir en el se puede debate hacer cara bien. a cara le presentó un documento. O sea, si es que no es que el fin justifica los medios. Claro, pero eso se puede hacer bien. En el debate, y además firmado delante de todos, que dice, mire usted, Claro. si usted es la lista más votada, yo la respeto. Claro. Entonces, ¿qué tiene que sorprender todo lo demás sin mitad de la campaña? Que te guste es otra cosa, pero que le está engañando. No, no, sí, ha sido muy sincero. No, es que tú dices Respete que usted sí. la lista Víctor más Sánchez votada. del Real, muy buenos días. Dices que ¿Qué tal? sí. Muy buenos días. Yo que pensaba veníamos a hablar de la peli de Barbie, de lo de Bertino Osborne, me habéis pillado. ¿Vamos a hablar de política? Sí, vamos a hablar de política. Bueno, Eso es lo pues que hace hablemos de Bertino política. Osborne. Esta es una semana, yo creo que esta semana de julio, que siempre, yo no sé por qué en España siempre esta semana en el mundo de la empresa y en el mundo de la política se da siempre como una semana ya perdida, ¿no? Y es una semana que a lo largo de la historia de España han pasado muchas cosas muy importantes en esta semana, precisamente, no en otra. Yo la empiezo con mucha alegría porque hoy es encima mi aniversario de boda, hace 24 años Pues y con la misma felicidades. eso, con lo cual yo siempre esta semana la celebro mucho y me fijo mucho, pero hay que celebrar y hay que felicitar, por ejemplo, como el 18 de julio al 22 de julio, y no estoy hablando de lo que ustedes se piensan, sino estoy hablando de, por ejemplo, la semana en la que se debería estar conmemorando la batalla de Bailén. Por ejemplo. Y cojo y elijo ese momento porque entre el 18 y el 22 de julio, cosas del cambio climático, en Bailén se dio una batalla que se había cuajado durante el mes de mayo, y aquí es donde empiezo a hacer el símil con la situación política que estamos teniendo, donde determinadas presencias y ausencias políticas, determinados debates que no se dieron en la España de 1808, en este caso, llevaron a una situación de riesgo nacional. Y sí es relevante un mes de julio, y sí es relevante una semana de julio, cuando te enfrentas no ya solo a un político del calado o del tipo que tiene nuestro presidente, espero que saliente, don Pedro Sánchez, sino del reto al que estamos enfrentados. Como bien decías, yo creo que empieza a haber demasiada miopía de la búsqueda a toda costa del voto sin pensar en pisarse los unos a los otros, perdiendo la perspectiva de que aquí lo importante, igual que en aquella época era, al margen de tus ideas, enfrentarte a un reto de supervivencia nacional, y había que irse a las calles en mayo, y si no se fue a las calles en mayo, te tenías que ir a Bailén, a la batalla, en julio, pues ahora mismo es un momento de supervivencia nacional. O sea, si sigue el sanchismo al frente de España, España no es que ya no se vaya al carajo, que ya lo está en muchos aspectos, y mira los aspectos económicos, los aspectos morales de la sociedad, los aspectos de tipo de convivencia. Es que además esto está enganchado con toda una era de cambio en el mundo, una era de cambio en Europa, que o España se sube a este nuevo cambio que por fin empieza a derrotar al wokismo, que por fin empieza a quitar algunas de las ideas más perversas y su aceptabilidad social. Es que ahora mismo se acepta Cuba como país relevante en el acuerdo internacional cuando sigue siendo una dictadura comunista, cuando aquí hay gente que sale a la calle con las banderas comunistas, con las banderas de Cuba y defiende a dictadores cuando visitan o son visitados. Entonces creo que, y vuelvo a lo de Bailén, igual que aquella batalla fue fundamental, creo que esta semana es fundamental tener altura de miras y tener la capacidad, yo creo que es legítimo, lo que decía Román es absolutamente legítimo, una campaña va de ganar el mayor número de votos posibles y ya veremos el 23 a partir de las 8 de la tarde lo que pasa. Lo que pasa es que al Partido Popular yo le recordaría el Naucrates ductor, que no es un latinajo, es un animal. Es muy legítimo buscar votos allí donde uno cree que los puede conseguir. Pero yo creo que el PP y en general el bipartidismo se tiene que acostumbrar, tanto a la izquierda como a la derecha, de que ha desaparecido, de que el bipartidismo es una anomalía democrática en el mundo. Es falso que haya bipartidismo en Estados Unidos. De hecho, hay una disgregación a nivel de candidato que no se da en ningún otro país del mundo. Probablemente el único que se le pueda parecer es Inglaterra entre los países, entre las naciones más importantes. Pero el gran problema del bipartidismo es que todavía no se ha acostumbrado a que tiene que convivir. Y decía el Naucrates ductor porque es el famoso pez piloto, ese que acompaña y que tiene una simbiosis perfecta con el tiburón. Fíjate que te estoy diciendo, casi haciendo el símil de que el PP pudiera ser un tiburón, pero no se conoce el caso de ningún tiburón que se haya comido a un pez piloto. Por pequeño que sea o grande, que el pez piloto puede llegar a tener unas dimensiones grandes, le acompaña y le ayuda. Y creo que las dentelladas que está pegando en estos últimos días, pellizquitos de monja, que se decían antes, que está pegando Feijóo y su equipo, a quien puede ayudarle, quien puede acompañarle en este caso, que puede ser el PSOE. Por cierto, porque le mete a veces pellizquito de monja a su pretendido socio, al que le va a pedir 20 diputados, decía en una entrevista él, no que se han equivocado en un titular, que lo dijo directamente en El Español, el vídeo está ahí, lo pueden ver ustedes.
Le pega pellizquitos de monja a su izquierda y le pega pellizquitos, no, hachazos a su derecha, que es quien naturalmente debería acompañarle en cualquier proceso. Repito, como en Bailén había que echar al francés, en este mes de julio, en este 18 al 22 de julio, además me gustaría a mí que España se dedicara a echar a Sánchez. Y esa es la altura de miras que yo esperaría de centro, de derecha, de los famosos liberales que por ahí andan, que parece que hay algunos, de los conservadores. Yo creo que es importante celebrar ese 18 al 22 de julio para que podamos el 23 por la noche y ya el 24 celebrar que ha acabado el sanchismo en España y que el oscuro manto del comunismo y del socialismo, su versión light, puedan haber sido celebrado que salen de España. Y se incorpora también a esta mesa Julio Eriza. Julio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Aparentemente bien, pero no hay que fiarse. Semana clave. Todas las semanas son claves en nuestras vidas. Así que una semana importante, pero hay que pensar que nada es para siempre y que cualquier situación, por mala que sea, puede empeorar en cualquier momento. Así que ningún problema. Estamos en la batalla y lo importante es seguir en la batalla, seguir peleando. Y muy contento de ver a Víctor aquí, además. Y en tu canal de Telegram has estado dando la batalla todo el fin de semana, compartiendo muchísima información, alguna de ellas la contaremos aquí. Alguna tuve que retirar porque el tío Román me afeó que pusiera una cosa que no era exacta y la quité inmediatamente para que no... Es que hay mucho bulo. Es mi asesor en temas de rigor, tal. Así que sepáis que en Telegram en general todo estará bastante bien tirado porque tengo a mi ángel de la guarda vigilándome constantemente. Pues como sabéis, hoy es lunes, es el último día en el que se pueden publicar y difundir encuestas, porque como saben la ley electoral no permite que en los 6 días previos no se puedan difundir estos sondeos, aunque luego siempre hay quien hace trampitas. Y tomates, ¿no? Exacto, luego vienen las frutas y las verduras a ver cómo sube el pimiento o cómo está el kilo de tomates. Yo lo que he hecho es una cosa, Alba, me he guardado una foto de todas las encuestas que se han publicado hoy para el día 23 por la noche, pues tenerlas y decir, mira, estos iban bien encaminados, estos no. Y en este momento lo que sí hay, porque he hablado con algunas personas del Partido Socialista, lo que hay es una discrepancia tan importante entre lo que dicen que va a pasar unos y lo que dicen que va a pasar otros, que no me lo puedo creer. Digo, esto es una cosa disparatada, porque estamos hablando de encuestas ya de 5.000, 6.000, 8.000 entrevistados, y en ese número de entrevistados que haya un margen de un +3, menos 3, 4%, se puede admitir, y sobre todo porque como no hay datos todavía de participación, eso pues sí que puede modificar, ¿no? Pero que haya tanta diferencia entre unas encuestas y otras, a mí me sorprende muchísimo. Vamos a ver precisamente cuáles son esas encuestas con las que desayunábamos este lunes. A partir de la 1 conoceremos la del CIS, con la que todos aquí en esa mesa nos reiremos un poco, pero empezamos con las que publican hoy los diferentes medios de comunicación. El Tracking Diario, que viene haciendo GAT3 en los últimos días para el diario ABC, pronostica que Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con 151 escaños. Por detrás estaría el Partido Socialista con 115, Vox 29 y Sumar en cuarta posición con 25. Tracking Diario también el del País. Ahí van a ver qué es lo que pronostica 40DB. Un escenario bastante similar en cuanto a posiciones en el espectro político, pero con diferencia de escaños. Más bajos para el Partido Popular, con una horquilla de entre 131 y 139, para el Partido Socialista 106, 113, Vox que se acercaría a los 40 escaños y Sumar que se caería por debajo con 35, 39. Por su parte, Sigma 2, vamos a ver qué es lo que dice Sigma 2, que sale publicado hoy en portada del Mundo. Por debajo de los 150, los populares, que conseguirían 147 asientos en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista recabaría 108, Sumar se haría con 34 y Vox, aquí Sigma 2 le coloca en cuarta posición con 29. Nos vamos ahora hasta las páginas de La Razón. Este sondeo que publican también esta misma mañana, horquilla más alta para el Partido Popular, es la más alta que pronostican los sondeos, llegando incluso a rozar los 156 escaños, 109 en esa horquilla más alta también para el PSOE, 28 para Vox, 27
para Sumar. Seguimos en este recorrido de las encuestas, nos vamos ahora hasta la primera página del Confidencial, donde podemos encontrar este estudio de IMOB que pronostica que los de Feijóo se harían con hasta 142 escaños, 108 el PSOE, 42 Vox y 34 la formación de Yolanda Díaz. Ahora en El Español, el diario de Pedro J, el estudio que publica Sociométrica, pronostica que el escenario sería el de PP, PSOE, Vox y luego Sumar, PP con 143, PSOE 107, 37 para los de Abascal y 33 para los de Yolanda Díaz. 20 minutos. Nos vamos ahora a ver qué es lo que pronostica esta encuesta. Estima que el PP también ganaría las elecciones, 150, 106 el PSOE. Aquí colocan a Yolanda Díaz en tercera posición porque hay una diferencia de apenas un 2% de votos cosechados en las urnas este domingo en base a esta estimación. Por su parte, nos vamos ahora hasta la siguiente encuesta, ya la penúltima en este recorrido que les estamos mostrando, es la del diario.es, disculpen, 138 PP, 114 el PSOE, casi los 40 Vox, 33 para Sumar. Y ya la última que repasamos en esta mañana, la que publica The Objective. Ahí lo van a ver, también un escenario bastante similar, 153 el PP, 107 el Partido Socialista, Vox 26, Sumar 26 también. Como bien dice Julio, todas estas encuestas nos las vamos a guardar y el domingo veremos si hay alguna que tiene cierto atino por su parte, se han equivocado profundamente. Y luego la del CIS a la una, que la semana pasada decía que iba a ganar Pedro Sánchez con una holgada mayoría y sumando más con Sumar, valga la redundancia, que PP y Vox juntos. Fijaos que en muchas de ellas la distancia entre el bloque de la derecha y de la izquierda es muy pequeña, ¿eh? En algunas de ellas. Estamos hablando de que las elecciones se pueden decantar por entre 4 y 5 escaños arriba, la derecha sobre la izquierda. Eso hace que puede pasar muchas cosas. Y probablemente además que se pueden decantar en muy pocas provincias. Eso es. Yo no sé eso, pero supongo que Román y quizá tú seáis expertos en ese tema, y los que saben, los partidos saben perfectamente en qué provincias se está jugando escaños. O el PP pasar a tener uno más, o lo que es peor, que de Sumar a Vox haya un trasvase, no de votos, sino de escaños por no llegar a un mínimo. Y eso hace, como estamos hablando de bloques, si estuviéramos hablando de partidos, es un poco anecdótico, porque entre que quede tercero o cuarto, uno u otro, da igual. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de bloques. Y si un bloque pierde uno, pero si lo gana el otro, pierde dos. Precisamente les contaremos en unos minutos a nuestros espectadores una información que dice cómo habría 15 provincias donde Vox se la juega directamente el último escaño a repartir con el Partido Socialista. Sí, bueno, hay un término que se utiliza mucho en las encuestas en Estados Unidos, que es el toss-up, ¿no? que queda muy fino y muy elegante, lo utilizan incluso los tecnólogos de la cosa, y es el moneda al aire. O sea, hay sitios donde... A ver, para que ustedes lo entiendan, tú guardas la foto de las encuestas, querido Julio, gracias por cierto por la invitación para empezar a venir, pero yo lo que me guardo son las fichas de las encuestas. O sea, yo soy más vicioso, o sea, yo tengo más vicio, entonces me miro las encuestas. Y hay algunas cosas que se las llama encuestas y que las podríamos llamar oráculo de Delfos o lo que opina Manolo, el del tambor, en función del ruido que hay en el estadio con su afinado oído. Porque, a ver, aquí se está vendiendo como encuesta, como tracking, algunas cosas que es que tiene menos de 800 entrevistas. Eso, en un país tan complejo como es España, con unas circunscripciones provinciales, donde, como muy bien dices, la batalla se da en un todo, pero se gana en un montón de trocitos. Es decir, aquí los partidos desprecian mucho la provincia, casi todos los partidos, pero la provincia es la decisora de estos, que yo decía toss-up, estas monedas al aire. Yo calcularía que en este momento puede haber 25 diputados en el alero de puede caer de cualquier lado, porque es una combinación. Y da igual, todo esto de vote aquí para evitar que... Mire, nadie lo sabe porque hay datos de la ecuación que nos faltan. Esto es un componente de cuántos votos saca el primero, qué porcentaje de votos se lleva el segundo, el primero y el segundo, qué porcentaje de distancia se llevan para con el tercero, y el tercero y el cuarto, en qué están luchando. Y esto es muy sencillo de entender. ¿Y qué participación hay? ¿Y qué participación hay? Que eso te dispara. Es clave. Estamos hablando de 20 provincias en las que todo puede depender de unos cientos de escaños. Y hay veces que a un partido le cae... Cientos de votos. Cientos de votos, perdón. Te pueden caer de un lado o de otro
Pues porque de repente se levantó una ventolera por la tarde en la playa y se subió todo el mundo antes y votó. Es decir, por eso es muy importante, uno, no creerse en las encuestas. Las encuestas no existen. Las encuestas no son ni siquiera los padres. De tus padres te puedes fiar. Las encuestas son unos señores que quieren hacer orientación de voto y la encuesta única que existe es aquella que uno paga. Tampoco se la tiene que creer uno cuando la paga, porque incluso el que te paga te trata de hacer la pelota. Y tercero, hay que mirar la ficha. No podemos comparar peras con manzanas, con lo que son truños encontrados en la calle que tienen menos encuestas, y luego ya no nos podemos fiar de los que sí tienen muchas entrevistas, en este caso, un trabajo de campo extraordinario, porque para eso lo paga el dinero público, pero que luego tiene más cocina que MasterChef. Con lo cual, bendito sea el día en que se dejan de publicar encuestas, porque es una manipulación. Y yo también, ya puestos, propondría también, como se hace en algunos países, Román, que es experto en cosas del sur de América, ¿no? Y Sí. que en algunos países hasta se prohíbe el alcohol 1, 2 o hasta 3 días Fíjate antes. hasta qué punto Yo aquí lo que iría tú- al contrario, yo dejaría que haya alegría Yo me electoral. quejo mucho de la ley seca de 48 horas antes de las elecciones, que se hace en varios países, porque viendo a los candidatos lo que te hace falta es beber mucho para Eso ir a es, votar. eso O es. sea, es exactamente todo lo contrario. Hay que ir bien tomado, que dicen allí, para poder optar por cualquiera de los que se presentan, ¿no? Vamos a ver. A ver. La situación está... Las encuestas lo que sí están manteniendo es cierta decencia editorial de mantener durante toda la campaña más o menos los mismos manejos cada una de las encuestas presentadas. Es decir, nadie de repente ha pegado un vuelco ni un giro grande. Hombre, presentar horquillas de 10 escaños me parece una barbaridad, eso, ¿por qué no de 350? Claro. Entre 0 y 350 y aciertas seguro y entonces quedas fenomenal. ¿Qué está claro? Vamos a ver, el índice de participación es fundamental. Es histórico el índice de participación por correo, es decir, que realmente sobre el censo ha pedido el voto casi el 7%, pero sobre el voto emitido va a ser el 10%. Eso es un voto que, se diga lo que se diga hoy en las encuestas, prácticamente mucho de ello está emitido, se haga el final de la campaña que se quiera, ya va a estar depositado. Hoy hay más de 1 millón de españoles que ya han votado. Ya podemos decir misa cantada, que ahora les podemos convencer de lo que quieras, pero 1 millón ya han votado. Y en los próximos 2 días van a ser un total de 3 millones. No ha pasado nunca, ¿no? ¿Qué es importante? La participación. De los que dicen que han votado por correo hay un dato significativo, ¿no? Que hay 12 puntos de distancia entre los que han contestado que han votado por correo y a quien ha votado, que hay gente que cuando las encuestas se hacen bien sirven para sacar información. Y la gente, hay que decir una cosa a favor de la gente no miente. La gente cuando contesta en las encuestas o no contesta o contesta, y si contesta cuenta lo que siente. Es decir, la gente es buena en ese sentido, salvo en situaciones complicadas. Yo me acuerdo cuando en el País Vasco ETA nos mataba, que si te aparecía un tío por casa para hacerte una encuesta electoral, llevaba la coletita esta de la toma tierra, 3 pendientes aquí, te preguntaba usted a quién vota, pues yo ya te digo que el Partido Popular, que entonces era el partido único de la derecha, nunca aparecía. Siempre era en los sitios más conservadores PNV y en los demás HB, ¿no? Y entonces luego al final Arzayus siempre decía pucherazo, pucherazo, claro, ¿qué coño iba a decir que votaba algo que no fuera el nacionalismo obligatorio? Pero por lo demás suelen salir bien. De las cosas que sí están claras es que se sigue manteniendo una mayoría absoluta en un bloque de derecha. ¿Ajustada? Claro que está ajustada. Una cosa que es segura, el Partido Popular no va a sacar mayoría absoluta. No se puede dar el Sevilla, ni se puede dar el Andalucía, ni se puede dar el Madrid. ¿Por qué? Porque se presentan en muchas circunscripciones los nacionalistas y los pequeños. Es decir, cuando votas en Madrid o cuando se vota en Andalucía no hay PNVs, RCs, Bildus, la CUP, la Junts. No, eso no hay. Y eso es determinante para el reparto de los escaños del Congreso. Hay que tenerlos clarísimamente. El índice de participación es fundamental. Existe una motivación mucho mayor en lo que es el bloque de la derecha que en el bloque de la izquierda. Eso también está demostrado y está claro. Por eso están nerviosísimos, como hoy la periodista de televisión española en la entrevista, ¿no? Están muy nerviosos porque saben que esto es imparable. El domingo es muy importante que la gente, en lugar de ir a la playa y luego a votar, vaya primero a votar y luego a la playa. Y además, en serio, o sea, en Andalucía los atascos que hubo en la entrada de la ciudad fue muy gordo. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, estoy en la playa, a las 5 voy para votar. Pero es que eso lo pensaron un par de millones. Y la entrada fue muy complicada. Entonces ya la gente que quiera votar
para desalojar al sanchismo, a los demás que hagan lo que quieran. Que se queden en la playa. Que disfruten de la gastronomía. Nos quitamos la Cruz Roja. Pero vamos, que primero vaya a votar y luego se tome el día libre, tranquilamente, disfrute del día, ¿no? ¿Por qué? Porque esos votos al final van a ser imprescindibles. Claro que en todas partes la diferencia de un escaño está en cientos de votos, en decenas de votos. Eso es la ley D'Hondt. Cuando empiezas a dividir y entidades en cocientes, es que no hay otra manera y por eso puedes sacar más 15 o menos 15, pero es que además eso es inmedible. Es decir, cuando lo que está claro es que el primero va a ser el PP, lo que está claro es que el segundo va a ser el PSOE, lo que parece que va a ser es que el tercero va a ser Vox, pero está muy cerca, es que al lado tiene a Sumar, que representa 17 fuerzas políticas. O sea, el tercer y cuarto puesto es importantísimo. Sí, eso es importantísimo. Que el tercero sea Vox es importantísimo. Pero muy importante. Vamos a seguir hablando del escenario que estamos analizando precisamente aquí, que se puede abrir tras este domingo electoral, pero antes tenemos que irnos a una breve pausa de publicidad. Y ojo con el colágeno, porque a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año. A partir de los 40, atención, su producción se reduce a la mitad. Y es muy importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad, junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, que es un potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. 2 minutos y seguimos, les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 12:30, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y vamos con esta cuestión que precisamente exponíamos antes encima de la mesa, todas esas provincias donde el último escaño a repartir podría caerse del lado de la derecha o de la izquierda. Por menos de 4.000 votos se va a decidir finalmente si ese escaño va a parar al Partido Socialista o al de Santiago Abascal. ¿Cuántas veces habrán escuchado a los españoles lo del voto útil? Probablemente demasiadas, y la mayoría de ellas por parte del Partido Popular. Y es que los de Feijóo aseguran que el único voto que de verdad es útil para vencer a Sánchez es al PP, y por el contrario, votar a Vox es regalar votos a la izquierda. Algo que no es del todo cierto, porque la formación de Abascal es clave en hasta 15 provincias españolas, donde el escaño pende de un hilo. Estamos hablando de provincias como Cádiz, Jaén, Albacete, Valladolid, Alicante, Castellón o Badajoz, donde si Vox pierde un escaño, este irá directamente al Partido Socialista. La situación es diferente en otras 7 provincias. En Cantabria, por ejemplo, Vox está solo a medio punto de quitarle un escaño a los del PSOE. En Murcia solo está a 1 punto y en ciudades como Burgos o León a 3, algo que para Vox ahora mismo es fundamental, uno de sus principales objetivos. Y es que si le gana esta disputa al PSOE y a Sumar, como es en el caso de Madrid, podría hacer que la derecha se disparase y acabar así con la era sanchista. Un hecho que debería hacer que los españoles se replanteen lo del voto útil y que muestra que, pese a los numerosos ataques, Vox puede llegar a tener un papel decisivo el próximo 23 de julio. Pues como decimos, ese último escaño puede ser clave y marcar la diferencia para el futuro gobierno que salga del 23 de julio. A ver si la frase que ha dicho Román es verdad, que yo creo que sí. Ha dicho que el tercero es importantísimo. Claro. ¿no? No, es que es importantísimo. Es que no lo ha dicho que es la clave. Claro, lo ha dicho mucha gente. Pues si el tercero es importantísimo... El tercero sí, pero sobre todo el porcentaje. El porcentaje... Ojo, Ya, pero porque yo aunque seas el tercero, pero si estás por debajo del 12%, no te comes el rosco. Para mi argumento me sirve seguir... Luego hago un barrio sésamo para que la gente lo entienda, que es muy sencillo. Si el tercero es importantísimo, como está seguro que el primero ya es el primero y el segundo es el segundo, lo que no está claro es quién es el tercero. Exacto. Entonces, todos aquellos votantes de Vox que tenían dudas, de decir, cuidado, no arriesguemos porque Sánchez, no sé qué, que tengan claro que Vox tiene que ser el tercero o nos vamos todos a freír espárragos. Y todos aquellos votantes del PP
que lo de estar cerca del PSOE les gusta poco y dicen, "No", pues también tienen muy claro lo que deben hacer si quieren que Vox sea el tercero, que según parece es esencial. Creo que es bastante fácil el argumento. Mira, en Barrio Sésamo, muy sencillo. Barrio Sésamo. Me encanta porque Víctor es muy pedagógico. De andar por yo soy muy de andar por casa, es muy básico. Mira, hay un tuitero muy gracioso en redes que se autollama René, que anda buscando novia, y que hace recetas de éxito. Es un chaval, creo que es un ingeniero, y hace recetas con el microondas, y le acaban saliendo cosas curiosas. Vamos a intentar hacer una receta. Vamos a ver, lo primero, ¿qué es un voto? Un voto es una delegación, no nos olvidemos. Y es una delegación que tiene un momento de emisión y un periodo de validez. Por eso, respeten, señores espectadores, su propio voto. Porque no es lo que sirva para hoy, para que luego 2 horas después alguien salga y diga que va a hacer qué, que eso va a pasar. Asegúrese que lo que usted vota dura 4 años, vale para 4 años, le representa para 4 años, que quien va a tener su voto recogido le va a representar diciendo lo que usted quiere al mayor porcentaje posible durante 4 años. Todo lo demás es hacerle el juego al político que os quiere su voto para otra cosa, para tactismos, etcétera. Y lo digo para todos los partidos, ¿eh? Todos están sacando un vídeo de vótame a mí de esta manera porque entonces yo. Número uno, entonces el voto es primero propio, no voy a decir moral, que lo es, yo pienso que el voto tiene que ser moral y alineado con tus valores, porque si no te estás haciendo trampas al solitario, es lo único que te dejan decir una vez al año. Y lo segundo, los votos son estúpidos. Y lo digo, y no quiero faltar al respeto a nadie. Usted es enormemente inteligente y le va a dedicar un montón de horas a la decisión de su voto. Pero su voto, una vez está en la urna, es tonto. Su voto no sabe con quién compite. Dice, no, es que los votos de Vox compiten con los del PP. No, mentira, el voto, una vez está en la urna, se vuelve tonto y lo único que suman son los porcentajes. Y esto va muy sencillo. El primero lucha generalmente contra el segundo, el tercero juega normalmente con el cuarto, por ley de Ohm, y a veces la distancia entre primero y segundo contra tercero y cuarto es lo que provoca el que, si primero y segundo están muy elevados, tercero y cuarto ya no sirven para nada. Sí. Pero si se baja esa distancia, perdón, que lo haría con bloques de... Si hay menos del doble. Si hay menos del doble, entonces es muy importante el tercero. Y a veces el tercero, por 100 votos, puede convertirse. Yo lo ponía en su momento cuando me presenté de diputado en Badajoz, la gente decía, es que ni de coña vas a sacar tú un diputado y encima se lo quitas al PP. No, yo siempre decía, yo le quito el escaño a la extrema izquierda. Yo echaré al comunismo de Badajoz, decía yo. Oye, palabra cumplida. ¿Por qué? Porque sabía que en esas circunstancias que ahora han cambiado, se producía ese efecto. Así que muy sencillo, respétense a sí mismos, no le tengan tanto miedo al voto, que el voto es tonto, no se crean, sobre todo si alguien viene y les dice, es que tu voto hace no sé qué, no, tu voto no hace nada. Tu voto solo suma con otros votos para esta parte de Barrio Sésamo de 1, 2, 3 y 4. Y olvídate de lo demás. 1, 2... Si suben demasiado, volvemos al partidismo. Eso también hay que decirlo, cosa que por eso están fomentándolo. Claro. Y esos acuerdos de préstame 20, yo me abstengo, la lista más votada, todo eso está explicado por eso. Pero como estamos en las circunstancias que la media de las encuestas dicen que no están tan distantes, el quién es el tercero es fundamental. Así que nada de irse a la playa a votar. Si usted quiere votar al que cree que va a ser número uno, vótelo, el bandwagon effect si usted cree que Feijóo es alto, guapo, listo y confiable, vótele, por supuesto, pero si usted cree que Santiago Abascal es guapo, confiable y le va a defender, no deje de votar usted y toda su familia, y sobre todo, si tiene un cuñado socialista, convénzale de que se tome una paella en la playa ese día, que echen unos licorcitos y, oye, pues que vean la puesta de sol a ser posible desde la playa lo más tarde posible. Fíjate, en eso de las encuestas sí... pretendía hacer ese pequeño inciso, me comentaba un editor americano que se le ofreció en un momento determinado una gran encuestadora para decir, oye, nos gustaría haceros el trabajo de las encuestas para vuestro grupo, para vuestros medios, etcétera. Y le dijo, bueno, pues decirnos un poco cuáles son las condiciones, etcétera. Siempre hay una especie de ¿cómo se llamaría el formulario, ¿no? Lo que vas a preguntar, ¿no? El cuestionario y tal. Eso es fundamental. Y entonces, claro, para poder tener un histórico de encuestas, el cuestionario tiene que ser siempre el mismo. Si cambias el cuestionario ya no hay un histórico. Y entonces este le dice, no, el cuestionario lo ponemos nosotros y tal. Y dice, no, mire, el cuestionario es el que nosotros tenemos. Y dice, bueno, mire, hacemos una cosa. Le pueden salir gratis las encuestas, no se preocupe. ¿Por qué le podían salir gratis esas encuestas que iban a publicar una serie de medios?
Porque era propaganda. Claro, porque metías la publicidad y además... Es decir, una gran empresa encuestadora de enorme prestigio, de enorme itinerario, etcétera, te ofrece a los grupos de medios, ofrecen las encuestas gratis, porque la encuesta en sí misma es un instrumento de manipulación. Para que vamos a ver, pero también hay gente seria. Y Sí, te voy a decir una cosa, lo que se maneja dentro de los partidos y cuando hacemos campañas, lo único que nos hacemos es trampas en el solitario. Sí, claro. Otra cosa es lo que se publica, pero el trabajo que se hace, una cosa es la encuesta publicada y otra cosa es la encuesta realizada. Entonces las encuestas dicen lo que dicen. Es más, si luego cogiéramos, que no vamos a tener tiempo hoy porque hay que leerla en mucha profundidad, si coges la última encuesta del CIS, la coges en bruto, le quitas la cocina de Tezanos, sale que el Partido Popular más Vox suman mayoría absoluta holgadita, holgadita quiere decir más 5. Entre 185... Sí, con margen de maniobra. Pero es la encuesta del CIS la que lo dice, y tiene 29.000 entrevistas. Entonces, lo que pasa es que luego viene, que es lo que no se le perdona a Tezanos, que un histórico de una metodología que es comparar las encuestas, como dices tú, vamos a guardarlas para el domingo y vamos a ver las encuestas y los resultados. Entonces te sale un factor de corrección. Pero es que luego en la encuesta hay cosas muy importantes, que es el recuerdo de voto. Es muy interesante porque el recuerdo de voto en estas encuestas que se están publicando, pero que no se hace público, el recuerdo de voto del Partido Popular es el más alto con un 93%. El segundo más alto es el de Vox, con un 71%. Luego viene el PSOE y luego viene el resto. El peso está en 63. Sí, claro, pero es que, claro, cuando... ¿Qué te dice que va a haber una volatilidad del resultado? El recuerdo de voto. Claro. El recuerdo del voto dice que va a votar, ya sabes que vota. En el momento que tú tienes un 30% como el PSOE de gente que no se acuerda que le ha votado, esa es la gente que o se va a la abstención o no va a votar. Entonces, todos esos instrumentos están en las encuestas, no se publican, pero hay que seguirlos. Y recordar que tenemos en el saco de votos de Ciudadanos. No, el saco de votos de Ciudadanos está muy repartido. Pero, Román, por eso yo no entiendo a los que están asesorando a Feijóo. Y yo empezaba recordando el 18 de julio, 19, 20, 22, la batalla de Bailén. Al enemigo ni agua. Pero vamos al enemigo ni agua. Cuando esa disgregación del voto socialista, esa falta de fidelidad al voto está generándose, no le des esperanzas de que va a ser clave. No le lances mensajes es que hay de yo le voy a salvar a ese PSOE bueno que hay. Es un error. Víctor, no, es que hay un... Me da igual, no es ideológico, es un error táctico, torpe. Es como, pobrecitos aquí, ¿no? Los voluntarios franceses que nos vienen a arrasar en Bailén, dales un poquito de agua. No, es que ni agua. En la batalla electoral, ni agua. Víctor, el problema es que es una interpretación que hay y hay vamos a ver, lo primero, la llamada del voto útil. Se hace siempre y es útil. Y la hace la izquierda. Cuando en el vídeo dicen, bueno, habrán oído más al PP, porque oyen más medios del PP. Escuchan El País y Televisión Española. O sea, las ministras salen todos los días pidiendo el voto útil para Sánchez. O sea, todos los días, y es lógico. En un régimen con la ley DON, el primero y el segundo se benefician entre los demás y se llama voto útil. Al primero, al PSOE, no se le echa quedando cuarto ni tercero, se le echa quedando primero. Luego necesitas ayudas, pero no le echa el tercero o el cuarto, le echa el primero. Es decir, esto es de libro. Y el que salva a Sánchez no es el cuarto, es el PSOE, ¿no? O el sanchismo. Hay un debate interno y hay una crisis interna del PSOE real. O sea, hay históricos del PSOE que se movilizan para echar a Sánchez, como Felipe González, que no quiere ver cómo su obra vital, que empezó en Suresnes en 1974, va a desaparecer por la suma de Zapatero más Sánchez. Y entonces hay un lío de cómo echamos a Sánchez. Bueno, pues ahí tienes un montón de votantes, lo vimos en Andalucía. A ti te lo conté antes de que pasara, que había un montón de votantes del PSOE que les habían dado instrucciones de votar al PP, para que Espadas, que les había desalojado al 70% de las estructuras que llevan 40 años, no sacan el resultado de Susana Díaz. ¿Y qué pasó? Que hubo 295.000 votos. Entonces, ojo, que se está jugando unas bolsas de votos importantísimas en esta situación. Entonces, claro, además luego sobre el voto es verdad que es inútil, en la bolsa es un porcentaje, el voto... Hay que meditarlo mucho. Es verdad que nosotros analizamos el voto mucho más que el ciudadano. El ciudadano es muy de impronta. Es decir, la traducción de que te vote chapote es desalojar al sanchismo. Es una traducción política de una demanda social, ¿no? Entonces, en la motivación del voto, que es muy primario y es mucho más potente el antivoto que el provoto, y eso está perfectamente demostrado en todos los procesos electorales, juega un factor determinante. Y luego hay una cosa que es muy divertida.
ningún partido arrebata un escaño. No. Es el problema. Es decir, cuando decíamos lo del tercero y cuarto, el tercero lucha contra el resto del segundo. Por eso es importante ser tercero. Depende de la el distancia. cuarto, sí, pero o sea, tú tienes el primero y el segundo que la ley los favorece. Con el resto de lo que queda, el que juega es el tercero. Por eso es importante que Vox sea el tercero, Claro. porque si no se lo lleva Podemos. Se lo lleva Podemos, sí. Es decir, el tercero y cuarto ya, la lucha entre el tercero y cuarto no existe. El que se lleva el escaño es el tercero, en lucha con los restos del primero y segundo. Por llevarlo al símil deportivo, es importante estar subiéndose al cajón y que el que suba al cajón sea de los tuyos, porque sí, claro, si no, el cajón se vuelca. Eso es clave. De todos modos, el tsunami mediático contra Vox es de tal naturaleza. Terrible. Es decir, el otro día interviene la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, en directo en el mitin de Abascal en Valencia. Y tú dirás, oye, pues eso debería ser... Eso es noticia, debería, per se. ¿no? Eso debería haberse recogido en todos los telediarios, en todos los medios y tal. Ni una línea, ni una imagen, nada. ¿Sabéis por qué? Porque Vox está, digamos, estigmatizado con la idea de que si llegara al gobierno sería un gobierno tan radical, tendría unas decisiones de gobierno tan fundamentalistas, tan inaceptables, tan socialmente rupturistas, que generan el miedo a esa posibilidad. Meloni, ¿qué significa? Meloni envía el mensaje de que ya hay un gobierno de Vox en Europa. Claro. Y que no solamente no es rechazado, sino que es recibido en toda Europa, es aceptado por el G7, es aceptado por la OCDE, está teniendo un comportamiento y un recibimiento en la Unión Europea y en la Comisión Europea formidable. Claro, si tú envías el mensaje de que ya hay un gobierno de Vox en Europa, que es el de Meloni, de Vox entre comillas, es decir, que con sus diferencias y con sus matices, pero al final Giorgia Meloni es es el homólogo de lo que sería Vox en España, ¿no? Enviar ese mensaje es muy malo para los que quieren justamente estigmatizar a Vox, ¿no? Por eso no ha salido ni una sola línea. Habría que fundar una tele independiente o algo, Julio. ¿Tú crees? No sé, anímate. ¿Tú crees, no? No, Hablando de Vox, no sé si habéis visto que este fin de semana han vuelto a ser víctimas de los radicales. Sucede en todas las campañas, pero no nos cansaremos de denunciar esa violencia. Este fin de semana en Vallecas, 5 personas han tenido que ser detenidas por atacar a militantes del partido de Santiago Abascal en diferentes casetas de las fiestas. Además, estas imágenes se corresponden al segundo ataque que el partido tuvo que sufrir en Puente de Vallecas. 5 personas han resultado además heridas leves. Y además este fin de semana también Ignacio Garriga, durante un mitin en Badalona, estaba viendo cómo entre los que allí habían acudido para escuchar ese mitin de Vox se colaban algunos radicales sin que nadie hiciera nada por impedir esa manifestación que allí se estaba produciendo, y tuvo que interrumpir el discurso. Me vais a permitir, queridos amigos, voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo con esta gente hasta la que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen. Lo que buscaba hacer Ignacio Garriga con ese gesto es reprochar al ministro de Interior la inseguridad que se vive en muchos actos de Vox. Bueno, en este caso a los mozos de escuadra, del escuadrón, ¿no? Que no cumplen con su deber simplemente. Es decir, es que es gravísimo que una policía permita que en un mitin político perfectamente se han pedido los permisos correspondientes, perfectamente organizado, señalizado, etcétera, que a muy pocos metros haya unas personas impidiendo ese derecho tan sagrado de expresión y de manifestación, ¿no?, política. Yo creo que es que los mozos de escuadra realmente están dirigidos, pues ya lo sabemos, ¿no?, por gentes que no creen en la libertad ni en la democracia. En Cataluña no hay libertad. No nos engañemos. En muchas partes de Cataluña tú no puedes expresar libremente tus ideas. En el País Vasco no hay libertad. En muchas partes del País Vasco tú no puedes expresar libremente tus ideas. Tú no puedes pasearte con Román Cendoya por Echarri Aranaz.
no puedes pasear por Echarri Aranaz. ¿Y hay alguna razón para que yo no me pueda pasear con Román Cendoya por Echarri Aranaz? ¿O con Víctor? ¿O con cualquiera de vosotros? Si os reconocen. Hay muchos pueblos en el País Vasco donde uno no puede ejercer su libertad. Y eso hay mucha gente a la que no le preocupa nada. Le parece que, oye, normalidad. Ya está, ¿no? Es decir, mal menor, ¿no? Es decir, oye, te aguantas tú. Y la manipulación de darle la vuelta. Es que cada agresión que hay, se habla de la provocación y se le echa a Ignacio, a Garriga, que le mando un enorme abrazo a él y a todos los compañeros de Vox en Cataluña, que son verdaderos héroes, igual que los compañeros en casi, porque estos incidentes se están dando en toda España. Cada uno que monta una mesa electoral de Vox está jugando la cara en cada sitio, ¿no? Y esto lo digo en sitios insospechados. Bueno, habéis liberado de eso al Partido Popular. Claro, eso es. Pero entonces, ¿verdad? o sea, en los medios de izquierdas, que yo tengo la mala costumbre de leerme todo tipo de medios porque hay que hacerlo, invito a la audiencia a que lo haga, el argumento es que la actitud violenta de Ignacio Garriga, es decir, yo estoy dando un meeting, como tú dices, con todos los permisos, se me empieza a infiltrar gente, con la bandera que les dé la gana, pero se empieza a infiltrar gente, hay agresiones, hay empujones a señoras, tanto que defienden el feminismo, empieza a haber agresiones a personas, concretamente a una señora mayor y a una señora un poco más joven, y se ve interrumpido el meeting y él baja a medir, como hizo Santiago Abascal en Vallecas cuando llovían piedras, y la culpa era de la provocación de la extrema derecha que ha llevado la violencia a Vallecas. Y los compañeros de Vallecas también, que se encuentran rodeados en una festividad y porque alguien ha tomado la decisión. Y esto es lo importante, que a mí me recuerda a la película del Padrino, ¿os acordáis? La escena del Padrino, sin hacer ningún spoiler, cuando está en el hospital y de repente desaparecen los policías porque hay que dejar que alguien mate a alguien. Esto está pasando en Madrid y hay que denunciarlo, porque en Vallecas no había la presencia policial suficiente. Ni en los mítines de las anteriores elecciones, ni en estas fiestas. No hay la presencia policial de los Mossos de Escuadra. Y en muchos sitios hay permisividad de los delegados del gobierno, porque lo que quieren es que, a ser posible, le zumben, como en la película del Padrino, que alguien entre y cuando el policía mira para otro lado que se produzca esa violencia. Porque ellos, repito, la van a instrumentalizar, le van a dar la vuelta y la van a convertir en la agresividad. Pues claro que está cabreado Ignacio. Poco cabreado me parece Ignacio cuando le mete el tortazo al micrófono, cuando está viendo, porque desde arriba le está viendo, que hay una agresión física a la gente que le está escuchando. De todos modos, eso pasa. Pero eso tampoco lo han motivos, explicado, que hay una agresión física a la gente. Ese es el problema, que es casi todo es mentira, Claro. que es un asco. No digo que eso pasa por muchas cosas. Una que pasa es porque la izquierda sabe lo que tiene que jugar y te echa porquería encima. Claro. Pero cuando la teórica derecha pequeñita, pequeñita me refiero a no muy derecha, que es el centro derecha, acepta que te llamen fascista a la derecha, entonces está abundando en todo eso. Es que la señora Guardiola es responsable de estas agresiones. Cuando se por dice ejemplo. que yo no quiero ir con estos porque son una mala compañía, estás abundando con eso. Entonces, por eso es muy importante, y lo sigo, le voy a como una máquina estropeada, que el PP y Vox son cosas distintas, es evidente, porque si no serían lo mismo. Y por tanto es muy importante que se diferencien cuando hablan y cuando se explican. Pero eso es una cosa, y otra cosa es faltarle el respeto al de al lado. Porque si le faltas el respeto al de al lado y lo ensucias, después, por mucho que el fin justifique para algunos de los medios, que para mí no, después no puedes ir a ningún sitio con él si lo has puesto a caer de un burro. Ese es el problema. Ese es el error que decía yo el tiburón mordiendo al pez piloto. Es que es un error. Es un problema continuo. Perdonadme, no sé si os habéis fijado en los pendientes de Alba. Bueno, qué barbaridad. Bueno, que Qué lo sepan bonitos, nuestros qué espectadores bonitos. que son de Españolitas, que ya me lo han preguntado antes también. ¿De Españolitas? Y que además, sí, se llama Españolitas y además tienen descuento que ahora se lo diré. Pero si te metes en la página www.españolitas.es vas a encontrar sombreros artesanales, boinas, gorras camperas. También, ahora ya que estamos a las puertas de vacaciones, que muchos de ustedes irán a la playa o a la piscina, tienen unos capazos ideales, los típicos cestos que todas las mujeres llevamos con la toalla, nuestro neceser. Además, están realizados también con cuero de ubrique. Y además, todas las joyas, collares, pendientes que pueden encontrar en la página web están realizados en plata de ley. Así que ya lo saben, que ahí tienen el número de teléfono, www.españolitas.es, o ese número de teléfono para hacerse con cualquiera de estas cosas, que además son de fabricación nacional. Así que marca España por delante. 610 72 87 43.
Lo repito, 610 72 87 43. Oye, es un regalo para quedar muy bien, ¿eh? Esta es ideal de la muerte, que dicen ahora. Pues ya lo saben nuestros espectadores, perfecto regalo de cara al verano. Pausa para la publicidad muy rápida. Espera, ¿me dejas decir una cosa? Que no se me olvide. Me ha invitado Víctor González a acompañarle mañana en el paseo que va a dar en Salamanca por la Plaza Mayor, la Plaza del Liceo y la Puerta de Zamora. A las 8 de la tarde empezamos el paseo, a saludar amigos por allí que sean espectadores de la casa. Y acompaño a Víctor González, que está de campaña ahí en Salamanca. Así que si Dios quiere, mañana nos vemos con los salmantinos que quieran en la Puerta de Zamora, la Plaza Mayor y la Plaza del Liceo. Y el miércoles nos contarás qué tal te fue. Sí. Publicidad muy rápida y seguimos. Ya estamos de vuelta, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y ya tenemos en nuestra mesa a Gabriel Serrano con sus crónicas de manicomio, con las que nos va a hacer que nos alejemos un poquito por unos minutos de la política. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Alba. Todos conocemos el mal uso, si utilizas mal las redes sociales, los problemas que puede provocar, y si además lo haces durante tu jornada laboral y que requiere una concentración y una responsabilidad, pues puede ser bastante problemático. Y esto es lo que ha ocurrido a una cirujana plástica de Estados Unidos, porque se ha convertido en viral ya que subía las intervenciones, las operaciones estéticas a la red social de TikTok, y lo hacía mientras estaba operando en directo, y aparte de subir vídeos, ya ha perdido su licencia médica estatal, se la han quitado obviamente, y además en 2022 ya se la habían quitado previamente porque varios pacientes le habían denunciado, ya que tras haberles operado pues habrían sufrido bastantes problemas y estaban ingresados en la UCI. Y aquí, Alba, pues se abren varios debates, ¿no? Y uno de ellos, como las redes sociales son un ejemplo para los menores, y los menores utilizan como espejo esto, y además ves que en TikTok permite que se suban estos vídeos, y si además un menor pues se le cruza que tiene frustración, una depresión y se quiere convertir en eso. Es que el tema de las operaciones estéticas es un problema, ya no solo por las operaciones en sí, la aceptación de uno mismo, sino también cómo está perjudicando a muchos niños que usan a través de esas redes sociales un filtro con el que se pueden ver más guapos, por así decirlo, y luego que van directamente, aquí lo hemos estado contando, cómo van con esa foto al médico y le dicen, no, es que yo quiero ser como salgo aquí en este filtro. Yo, como soy muy atrasado de época, no justifico las operaciones de estética si no es por un fin estrictamente o médico salud o profesional. No, entiendo el profesional, o sea, una persona que se dedique a según qué tipo de actividad, puede ser que tenga que modificar la cara, lo entiendo. Pero diríamos, por gusto propio, no las entiendo, porque toda operación que tiene anestesia tiene un riesgo brutal que no es comparable a lo otro. Entonces, si es un problema psiquiátrico o psicológico, hay maneras de arreglarlo mucho mejores que no con un bisturí. Pero, en fin, evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero no deja de ser diríamos, una manera de ver que la sociedad está enferma. Más allá del caso concreto que mencionas, hay que hablar de la plataforma de TikTok, que en España se habla muy poco del gran programa chino de influencia, ¿vale? Y TikTok es parte fundamental del gran programa de influencia que tiene China. Para empezar, busquen ustedes TikTok dónde está prohibido y por qué está prohibido. Fíjense que se empieza a estar prohibido en dispositivos oficiales porque lo primero que hace es generar... Primero es chino, con lo cual, al ser chino, cualquier probabilidad de control de los casos extremos de las situaciones... Es decir, en TikTok sube alguien, un terrorista, un vídeo y la probabilidad es que no se borre, ¿vale? La gente me dirá, no, pero tú eres de los que defienden la libertad de expresión. Digo, sí, la libertad hasta que eres yihadista. A partir de ahí, cero libertad de expresión yihadista, evidentemente. Pero TikTok no tiene unos filtros de control, ni siquiera para lo más fundamental, como es pederastia, que hablábamos fuera del micrófono. Para determinados elementos no los tiene, número uno. Número dos, entrega todos y cada uno de los datos al Partido Comunista Chino. Por esto está siendo prohibido. Porque utiliza muchísimos datos. ¿Para eso qué hace? Genera tendencias de exposición y además está realmente utilizando a los más jóvenes, a los más frágiles, para generar esas tendencias. Y algunas de ellas incluso se sospecha, y aquí
hablo en la especulación, porque a mí no me han logrado dar datos, se sospecha que lo que trata es también de generar tendencias debilitantes, lo cual sí sería lógico si esto es parte de un programa de propaganda chino en el que trata de influir en sus competidores, enemigos, aliados, etcétera, que trate de debilitar a sociedades ajenas, como hacía en su momento el comunismo, en aquel caso soviético, Estados Unidos habitualmente. a través de la influencia social. Estas operaciones de PSYOP, operaciones de tipo casi psicológico, están descritas perfectamente y yo creo que hay que estar muy alerta a que determinados canales, cuando son del enemigo, digamos, el enemigo comercial o el enemigo incluso ideológico, cuidado que igual te estás metiendo en la boca del lobo. Tú sabes muchísimo más que yo de ese tema de redes sociales. Yo no soy un ignorante completo, ni estoy en TikTok, ni estoy en Instagram. Es decir, ¿qué me preocupa a mí de las redes sociales o de Twitter, ¿no? Me preocupa la escasísima profundidad de lo que puedes aprender ahí. Yo hago muchos viajes en tren, por ejemplo, y una de las cosas que más me sorprenden es que veo a personas que se pasan a veces 2 horas y media viendo vídeos de TikTok, uno tras otro, de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Sí. Y yo digo, vamos a ver, ¿qué empanada mental tiene el disco duro de esta mujer o de este hombre después de haberse pasado 2 horas y media viendo eso? Desde perros a tíos haciendo culturismo, es decir, los temas más diversos, porque me recuerdo que es que los he ido viendo, porque he tenido gente delante en el tren y voy viendo y un vídeo y otro. Porque ese consumo constante de contenido, encima de contenido que según los propios algoritmos de TikTok es algo que a ti te interesa porque te has quedado más de X tiempo consumiéndolo, genera dopamina, que es precisamente lo que produce la adicción, y el hecho de que no puedas dejar el móvil y que 5 minutos que hayas estado frente al teléfono se pase como si fueran 30 segundos. Lo que entiendo es primero que hay una verdadera adicción, es decir, no es posible que alguien en su sano juicio y que no está adicto esté 2 horas y media viendo eso, que no aporta absolutamente nada, cero. Pero es que ese tiempo lo estás perdiendo de tu capacidad de instruirte, de formarte, de profundizar en los temas, de aprender en serio, de escribir, es decir, de comunicarte con otras personas. Michael Ende Momo lo reflejaba perfectamente con los hombres grises. Es decir, que son los que vivían de robarte el tiempo. Y ese tiempo que te robaban haciendo actividades absurdas lo convertían en los cigarrillos que fumaban y les daba la vida a los hombres grises. Por eso yo animo a la gente siempre, Román, a que se pongan a pensar. O sea, lo que pasa que pedirle a la gente que piense, para eso hace falta materia prima y bases de pensamientos. Pero por lo menos es un entretenimiento absurdo, leer, sí. sobre todo leer. Te quita horas, sí. Te esteriliza. Que los chinos en eso, como tardan ellos 10, 12 años de su vida solo en aprender el idioma, porque siguen manteniendo los ideogramas, a los occidentales los atontan mediante retos de TikTok, en el que bailas, en el que te echas agua helada, en el que te tiras un cubo por encima, luego se matan algunos, otros se mueren, luego tienes los que por sacarse un selfie se caen y se despeñan por los barrancos. Bueno, Darwin es muy útil para no solo en TikTok, el pool genético viene muy bien. Las redes sociales, que tenían que ser un espacio de libertad, es verdad que es muy difícil un pensamiento serio decirlo en 140 caracteres, pero te recuerdo que los 100 mandamientos de la ley de Dios tienen solo 177 palabras y no matarás lo puedes poner o sea, algunos de ellos son muy cortos, pero son tweets muy sólidos, ¿no? Lo que pasa que no es el tamaño, sino que es la consistencia. El problema está en que las redes sociales algún día va a haber que legislarlas en un espacio de libertad y de responsabilidad. Libertad sin responsabilidad no existe, es libertinaje, ¿no? Lo que pasa es que entonces los bots y los generadores de corrientes de opinión no funcionarían. Claro, que no tienen espacio. Esa es la clave. Tú lo que estás trabajando es mediante robots que te van generando corrientes de opinión para que la gente que es muy borrega en cuanto sigue esas borregadas, se alinea con esas costumbres, vaya detrás. Entonces, si detrás de cada nombre hay un DNI físico, usted diga lo que quiera. Ahora, como se pase lo que ha dicho, ahí está. Yo separaría lo que es lo que ha dicho Julio, más o menos está diciendo Román, que es el tema de las redes sociales, la responsabilidad, todo eso, con que sea chino, japonés o hindú, que no tiene, para mí no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que sea chino, o sea, digo, lo primero... Es que tienes la rusa, tienes la americana... Claro, lo primero, en su momento, creo que hubo unos intentos, incluso por parte de un personaje tan pintoresco como Trump, de decir algo parecido a, si estamos hablando de una pizarra,
¿quién es responsable? ¿El que escribe o el que deja escribir en la pizarra? Claro. Entonces, si eso es un medio de comunicación, tendrá algo que ver en la propia estructura, en la propia plataforma, y si no, pues no tendrá nada que ver. Y eso ha quedado en un limbo que nadie se moja, y eso es un tema. Otro tema es que sea chino. Y que sea chino puede suponer, hay gente que supongo que entenderá que detrás de China está el Partido Comunista Chino y eso puede tener unas implicaciones distintas. Pero yo cuando estabas explicando eso he dicho, Estados Unidos ha usado la misma técnica muchas veces. No, con una diferencia que no es el Partido Comunista Americano, puede ser la CIA, la NSA, una tía mía o dos empresas, que hacen absolutamente lo mismo que los chinos, que es manipular todo lo que pueden. Con lo cual, si es por eso, pues igual habría que mandarlos todos a la Pero te digo un dato, hay malos y malísimos, ¿vale? Sí, o sea, pues yo prefiero los buenos. A mí, un malo, que a veces con el que puedo convivir, que es razonablemente transparente, que es una democracia, que tiene un tribunal supremo más o menos que sé cómo se elige, no es tan malo, aunque sus intenciones no sean buenas, y España sufrió el 98 de ese mismo país, estoy hablando de Estados Unidos, que un país como China, que es una dictadura, que tiene un plan a larguísimo plazo y que sus ritmos son otros. Solo te voy a decir una cosa, solo un test del algodón. Está la parte cultural que vosotros decís de que cada vez se lee menos, se absorbe información por otras vías, no necesariamente las más sanas. Pero yo te voy a decir una cosa, hay una cosa imposible, se decía en geoestrategia, y es que Pakistán y la India se pongan de acuerdo. Bueno, pues Pakistán y la India se han puesto de acuerdo en prohibir TikTok. No te digo más. Y ellos sí están más cerca de la influencia. De acuerdo, Víctor, pero reconóceme que el tema cultural de fondo, es decir, el que la gente pueda tomar decisiones con una formación previa que le permita tomarlas reflexivamente, con sentido crítico. Es decir, esa es la clave. Es decir, si tú puedes, si los instrumentos para manipular han estado y van a estar siempre a disposición de los poderosos, de los que tienen el dinero, de los que tienen el BOE, pero si tú tienes una población preparada, formada, bien alimentada desde el punto de vista intelectual y cultural, la cosa cambia completamente. Y todos estos instrumentos son instrumentos para la manipulación y para que la gente no le dé tiempo materialmente a conocer, a tener fuentes de información fiables, sólidas, profundas. Yo no sé, A ver, es preocupante. Déjame que haga propaganda de mi canal de Telegram. En el canal de Telegram lo que intento constantemente, y no sé si vosotros lo seguís, pero ahí en Román sí que está conmigo ahí, pero además me controla. Intentamos, por cierto. No, lo que intento es que llegue mucha información un poco con una cierta profundidad, es decir, oye, y de distintos sitios, de distintos lugares, de distintas fuentes, para que la gente los mire, los compare. En los temas de manipulación informativa hay cosas que es que claman al cielo, y lo que hago en el canal es poner esos casos y que la gente también los juzgue. Este fin de semana ha habido algunas cosas muy específicas en ese tema de la manipulación de los medios españoles, que es salvaje, o sea que ya, es decir, realmente se han convertido muchos de ellos en house organs, en órganos de partido, en órganos de simple propaganda, ¿no? Pues ya lo saben, tienen que seguir a Julio en su canal de Telegram, Julio Eriza el Toro. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues Alba, es verano, hace calor, hay muchos insectos, pero ahora hay que tener muchísimo cuidado porque llega la mosca negra, que es un insecto de menor tamaño y de un color más oscuro, y su virulencia es mucho mayor. Y este insecto nace en los cauces de los ríos y se reproduce, Alba, dependiendo mucho pues, de cómo es el invierno. Si hemos tenido un invierno suave y escasas lluvias, pues es propenso a que este insecto esté entre nosotros. Y no es una picadura normal, no te pica, sino que te muerde y te provoca un desgarro, que es lo que hace que a lo mejor en la zona del desgarro se te infecte y tendrás que aplicar pomada y diferente hielo, y sobre todo acudir al médico. Y la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Julio, atento, porque como te pique hay que seguir una serie de pautas. Por ejemplo, no acercarse y no dar paseos por el río o los embalses, llevar ropa clara y, por supuesto, si te pican, pues acudir al médico para que te puedan tratar bien, y en casa pues tener mosquiteras y siempre llevar un repelente a mano. Y es algo que lleva varios veranos en España esto, Alba, y puedes llegar a ser peligroso. Ojo que todos los veranos sí que es cierto que se avisa de esta plaga de mosca negra, pero hace unos días parece que en algún hospital de Madrid había bastante colapso ante muchas personas que acudían después de que una mosca negra les hubiese mordido, ¿eh?
Así Yo a que- mí me parece que deberíamos haber buscado una alternativa a lo de Negra, pero en fin, por lo demás estoy de acuerdo. ¿Cómo se autopercibe esta mosca? Yo la pregunta es, estamos asumiendo que muerde, pero ella ¿por qué muerde? No tiene... Habrá tenido una mala vida. Si resulta que Es es negra un ser sintiente. Está sometida al heteropatriarcado que la obliga a Y la probablemente negra- a la la mosca, agresión. pues, sale- ¿Qué tipo de pieles muerde más? Sí, yo desde luego retirarlo de Negra porque me parece sinceramente Pero si es negra, ¿cómo racista. hacemos? ¿Eh? Si resulta que el color es que es negro, ¿qué hacemos? No, en eso tienes razón, fíjate. Lo puedes dar en cian Al ser magenta, negra, ¿no? claro, en Llamarlo RGB. mosca, no poner apellidos. La mosca mosca oscura. Mordedora. La mosca mordedora. ¿Qué? Mosca cabrita. Pero además, Cabrita oye, no, pobre cabra. si te pica no le hagas nada porque tiene derecho a morder. Es un ser vivo que no lo puedes agredir. Si no te vienen los animalistas y te machacan, ¿eh? O sea que ni se te ocurra reaccionar. Y yo daba una idea, En fin. por cierto, en Telegram el otro día, que decía, si una chica embarazada de 18 años mata a una lince embarazada, ¿sabéis cuánto le cae de cárcel? Sí, unos cuantos años. Hasta 2 años de cárcel. Sí. Y yo le preguntaría a Pablo Motos y a estos que preguntan, ¿y qué harías con una niña de 16 embarazada, tal, tú, tal? Digo, ¿y tú meterías en la cárcel a una niña de 18 años embarazada por matar a una lince embarazada? Pregunto. Pregunta tonta, Frankie. No, hombre, supongo que las respuestas que tendrán que decir es que sí. Pero el tema O es... sea, entonces si la metes en la cárcel la pobre niña. Claro, porque es matar un lince. Porque estás hablando de matar un lince o lo embarazo del lince. Es igual, imaginemos que la lince ni Están en igualdad de siquiera, condiciones. que la lince ni siquiera está embarazada. Tú matas el lince, Te cae un paquete igual y... 18 meses a la Además serías cárcel. escupido por las calles y te Pero, sacaran a tú eres pasear. una pobre niña embarazada Tú eres a la un- que no meteríamos nunca en la cárcel ni le haríamos nada por el hecho de matar a su hijo. Pero al lince sí. Claro. Sí. Es No, una porque cárcel nos distinta. mandan los linces. De hecho, la, Ah, no, la no, eso redacción sí. de la ley, yo lo he dicho y se me ha tomado a coña en ocasiones y a veces hay trucos. La gente debería revisar la nueva ley de maltrato animal porque dice que no se puede maltratar a una cría Ya. de animal. Con lo cual, el ser humano, la cría de ser humano también es una cría de un animal y por tanto podría haberse abierto, haberse establecido el criterio para la defensa de la cría del ser humano que no puede por tanto ser Bueno, abortada. Cuidado, mira que- el bebé de Isabel Díaz Ayuso, un bebé de 8 semanas. De repente, todos los medios de comunicación de la derechita han decidido que lo que tenía Isabel Díaz Ayuso dentro de su barriga era un bebé. Y a continuación te defienden el aborto hasta las 14 semanas, hasta los 16, Sin ningún de lo problema. que sea. Entonces, ¿cómo podéis defender matar a un bebé? A un bebé de 8 semanas. ¿Pero qué tipo de coherencia hay en vuestro Ninguna. planteamiento? No hay ninguna. Y es un tema lamentable. Y Es decir, solamente hay un bebé si es de Isabel Díaz Ayuso o es de una persona conocida, si es de cualquier chiquita por ahí, entonces ya no es un bebé. ¿Pero qué es esto? ¿Estáis de coña o qué? En fin, Gabriel, gracias por estas Muchas crónicas gracias. de Manicomio. Vamos con más asuntos. Ya tenemos el CIS, la cocina de Tenzanos, que es la 1:15 y hasta ahora parece que nos va a entrar bastante bien. Estamos en ve- gastronomía. Sí, en gastronomía, el partido. El CIS da la victoria al Partido Socialista, estima que va a ganar las elecciones con un 32,2% de los votos. Muchísimos más votos que los que obtuvo incluso Pedro Sánchez en las anteriores elecciones del año 2019. El Partido Popular quedaría por detrás con un 30,8%. Sumar de Yolanda Díaz sería la tercera posición con un 14,9%. Y Vox se quedaría en una cuarta posición en este sondeo flash de Tezanos con un 11,8%. Esto se ha basado en 8.798 entrevistas, preguntas realizadas del día 10 al día 12 de julio. No sé si tenéis algún comentario Después del rápido. debate. Después ¿Por del qué lo has debate sacado televisivo. ¿Por qué lo habéis sacado de Crónicas de Manicomio? Hombre, porque podríamos hacer todo el programa dentro de Crónicas de Manicomio Pues perfectamente. igual algún lunes, sección algún día específica. habría que hacerlo, ampliar la sección. Perdón, Román, ya me callo. En fin, vamos Oye, a dejar- lo del CIS es realmente... O sea, Es un delito. es, O sea, vuelvo a lo de no siempre, sé, que hay que saber no decir, sé. se está cometiendo un delito de prevaricación, es una malversación de caudales públicos, es una financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español y de Sumar. Esto hay que llevarlo a la Fiscalía si de verdad se consigue cambiar. Y a este señor
por todo lo que ha hecho debería de pagar con su pecunio personal y no sé si con su libertad. Entonces es una sinvergonzonería total. Es falso de toda falsedad. Podríamos estar riéndonos media hora, pero es que es muy serio. Es que es muy serio. Es que es la utilización de los bienes del Estado en beneficio político del señor Sánchez. Y está pagando, o sea, acabamos de pagar la renta, el IRPF, ¿para qué? ¿Para subvencionar a este sinvergüenza? A mí lo que me parece es que estáis obviando un hecho, y es que la culpa de todo esto es de Franco. Sí, que se murió muy joven. Porque en el año 63, quien funda el Centro de Investigaciones Sociológicas, en aquel momento Instituto de Opinión Pública, quiero recordar que se llamaba, es Franco en el año 63. Y en el 77 se convierte en el CIS. Era una institución envidiable y dedicada ¿a qué? A lo que voy. Y envidiosa, porque durante muchos años sirvió para mantener una cosa que era muy interesante para los estudios sociológicos del futuro, que era que gobernara quien gobernara, la metodología de aplicación era la misma. El que ha roto eso se llama Tezanos. Esto tendrá que cambiarse después de este domingo. Vamos ahora con otro asunto, porque este lunes es el primer día sin acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Eso es grave. Es el fin del protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, firmado hace 4 años. A día de hoy no hay posibilidad de renovarlo. Hay que esperar a que la Corte de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre la legalidad del mismo. En 2021 se anuló el acuerdo debido a que incluía aguas del Sáhara Occidental sin contar con ellos. Varios recursos fueron presentados para inhabilitar la decisión del Tribunal General. La Corte Europea tiene que emitir el dictamen definitivo. Con el fin del acuerdo, la flota europea debe abandonar el caladero marroquí y cesar su actividad pesquera. Marruecos ha estado recibiendo 50 millones cada año por permitir faenar a los pescadores europeos, y no solo tenía un valor económico para el reino alauí, demostraba su soberanía sobre el Sáhara, a lo que el Frente Polisario se opuso y denunció. España tiene allí 93 licencias pesqueras, pero no todas están activas. Los pescadores andaluces son los más afectados con el cese de la actividad en aguas marroquíes, 500 en total y 47 barcos. Además, la flota andaluza queda excluida de las ayudas por parte del Ejecutivo. Andalucía critica al gobierno central su falta de previsión y les acusa de abandonar a sus pescadores. El ministro de Agricultura afirma que el acuerdo continúa vigente. Lo que expira es el protocolo del acuerdo y que se trata de un parón temporal. Por su parte, Marlaska asegura que las negociaciones están avanzando. Europa tiene la palabra sobre la continuidad del mismo tratado y la expresará en forma de sentencia. Cataluña. Precisamente los pescadores de Conil y Barbate se han concentrado esta mañana ante la situación de este acuerdo y también por el alga asiática. Tenemos conexión en directo con Javier Garat, que es presidente de la Organización de Productores de Pesca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son actualmente esos problemas por los que está pasando el sector y los que se vienen ante la finalización de este acuerdo? Bueno, en primer lugar, el protocolo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos daba hasta 92 posibles licencias para los barcos españoles, 128 para el conjunto de la Unión Europea. En los últimos 4 años solo se han podido utilizar de media 21 licencias más o menos, porque han pasado muchas cosas extraordinarias en estos 4 años. Primero el COVID, los barcos no pudieron ir. En segundo lugar, cuando ya estábamos superando el COVID, la invasión de Rusia a Ucrania provocó un incremento de los costes de explotación muy importante, sobre todo del gasóleo, y sobre todo los barcos andaluces que tienen la opción de pescar en el Golfo de Cádiz, decidieron quedarse en el Golfo de Cádiz y no tener que ir hasta Marruecos para gastar más gasóleo y, por lo tanto, no perder dinero, porque en esos momentos ir a Marruecos era perder dinero por el altísimo coste del combustible. En el día de hoy, a las 12 horas de la noche, ya vence el acuerdo actual y, como bien habéis dicho en la entradilla, no se puede renovar hasta que haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso de casación que presentó tanto la Comisión Europea como el Consejo ante el recurso de casación con respecto a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que declaró nulo el acuerdo, el protocolo, haciendo caso al Frente Polisario, al que reconocía personalidad jurídica y, por lo tanto, legitimidad para presentarlo. ¿Y qué es lo que están reclamando ahora mismo? Porque, por ejemplo, con la cuestión del alga asiática se está diciendo que se van a dar muchísimas ayudas, pero al final con esa agua hay que convivir y supongo que hará falta un proyecto o una previsión a largo plazo. Bueno, son dos cosas completamente diferentes. Por un lado está el problema de alga asiática, que es una alga invasora que lleva ya 7 u 8 años en toda la zona del Golfo de Cádiz y que está haciendo un daño tremendo, no solo a los pescadores, también al turismo, a la actividad costera, puesto que es un alga que ha llegado ahí, que llega en cantidades tremendas
y que en el caso de los pescadores no les deja pescar adecuadamente porque o bien las redes o los artes de pesca se llenan de ese alga que le impide en muchas ocasiones realizar su actividad. Llevamos mucho tiempo denunciando la situación y pidiendo medidas para luchar contra ese alga invasora y que además haya compensaciones, porque por eso está previsto en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, pero por ahora poco ha habido. Con relación a Marruecos, se han anunciado en el día de hoy unas ayudas por parte del Ministerio, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria, pero el problema es que utiliza el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que es el fondo anterior que teníamos hasta hoy, a la partida de ahora vigente, que es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y de la Acuicultura, del periodo 2013-2020, y ahí había una limitación, y es que los armadores y los trabajadores solo podían recibir hasta 6 meses de ayuda por paralización temporal a lo largo de todo el periodo, todos esos años que yo he mencionado. En el caso de los andaluces, que han hecho paradas biológicas, ya muchos de ellos tienen cubiertas esas ayudas. Por lo tanto, las que ha anunciado hoy el Gobierno no se les van a aplicar. Por eso le estamos pidiendo también desde Andalucía que se replanteen esas ayudas y que a los que no le vayan a conceder esas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que les concedan otras ayudas de Estado, ayudas directas, que se pueden conceder siempre y cuando se abra un expediente, se solicite autorización a la Comisión Europea para concederlo, porque si no, esos pescadores se quedarán sin recibir nada. Pues Javier Garat, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y explicarnos un poco la situación. Un placer. Muchas gracias. Disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Eso desde luego, y sobre todo ahora en verano, que apetece muchísimo. Sí, sobre todo con el precio que está el marisco. Si no tenemos nada y seremos felices, dicen los del 2030. Hay precios para todos los gustos. Así. Y para todos los bolsillos. No, que tengan suerte, porque desde aquí sí que percibimos, don Javier, que la Comisión Europea está ocupándose muy poco de los intereses de verdad de las personas más sensibles y más vulnerables de nuestra sociedad. Y el caso de los pescadores es flagrante. Lo ha resumido muy bien. La Comisión Europea está obsesionada con la política medioambiental, Pacto Verde, estrategia de biodiversidad, y se ha olvidado por completo de las personas, de las empresas, de los trabajadores, a los que nos está llevando a la ruina. Esa es la realidad. Por eso estamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo un cambio de rumbo en la política tanto medioambiental como pesquera de la Unión Europea y que intente conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es importante, el uso sostenible de los recursos naturales, en nuestro caso de los recursos pesqueros, y la seguridad alimentaria. Estamos poniendo en juego la soberanía alimentaria de la Unión Europea y están machacando al sector primario, la pesca, la agricultura, la ganadería, y eso no puede ser. Y por eso es importantísimo que reflexionen y que den un cambio de rumbo, pero urgente. Totalmente. Muchísimas gracias, don Javier. Muchas gracias, suerte y ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos tenemos que ir rápidamente a la última pausa de publicidad del día de hoy, apenas muy rápida, y enseguida estamos de vuelta para continuar hablando de más asuntos. Ya estamos de vuelta a 1:30 de la tarde y ojo, que hay que tener cuidado en verano porque como saben salimos más a comer y cenar fuera de casa y los excesos de sal desde luego nos pueden dar un buen susto al corazón. Así que hay que tenerlo en cuenta en la dieta, pero en su justa medida, así que no se pasen porque la sal, como saben, es esencial para la vida, pero hay que tener cuidado cuando se toma en exceso. Nos acompaña ya Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Gracias por invitarme. El desfibrilador, siempre clave, ¿eh? Siempre clave. Hablabas de la sal y ahora en verano que nos dicen que nos hidratemos, pues claro, la hidratación hay que hacerla más porque si seguimos tomando sal, Exacto. pues evidentemente más, ¿no? Pues efectivamente, el desfibrilador, y ahora más que nunca, porque además con estos calores y con estos momentos donde hay presión arterial, donde la contracción de las arterias es mayor por el tema del calor, pues debemos de tener este dispositivo cerquita. ¿Por qué? Pues porque nosotros ante una parada cardíaca, que puede ocurrir en cualquier momento, a mí me gusta siempre decir la cifra, Alba, porque es así, es decir, cada 20 minutos en España muere una persona, ¿no?, por parada cardíaca. Y los médicos de emergencia dicen que parada no atendida, muerte segura, ¿no? Y ellos cuando la van a atender han pasado ya más de 10 minutos, que es el proceso justo donde nuestro cerebro deja de estar oxigenado. Entonces cuando ellos llegan siempre dicen, joder, por minutos no hemos sido capaces de salvar a esta persona, ¿no? Sin embargo, si hacemos nosotros algo antes, como es colocar el desfibrilador, como es
que es simplemente colocar unas pegatinas y ver cómo está ese corazón. Si ese corazón está en ese momento de parada, lo que vamos a conseguir es que de nuevo vuelva a latir a través de esa corriente que da y que de nuevo se restablezca el flujo sanguíneo y nuestro cerebro se oxigene. De esa manera vamos a conseguir que la persona se estabilice y que cuando llegue a los servicios de emergencia encuentre una persona viva. Que en el caso contrario, pues bueno, 100 muertes diarias, 30.000 al año, eso es lo que está ocurriendo. Fíjate, Adolfo, la semana pasada los trabajadores de esta casa nos acordábamos mucho del desfibrilador porque aquí al lado fallecía una persona y es que no tenía un desfibrilador a mano. Ya, es que mira, ahí, a ver, en 8 de cada 10 ocurren en casa, ¿no? O sea, yo creo que casa, comunidad de vecinos debíamos de tenerlo, en los trabajos también. Pero es que además luego hay centros, yo por ejemplo, que me comentaron que cerca de una farmacia. Las farmacias serían un lugar donde podría haber desfibriladores de una manera... Yo no digo que se obligue, ¿no? Porque el otro día yo estaba con una responsable de farmacias y decía, es que todos nos obligan, no se trata de obligar, se trata de sentido común, ¿no? Si esto ocurre y ocurre con esta frecuencia, pues oye, cuando pasa algo tú rápidamente vas a la farmacia, ¿no? O tal. Bueno, pues yo creo que es un lugar también donde tienen que estar. Y otro lugar muy importante, todo aquel que tenga una empresa o un negocio de deporte, donde se hace pádel, donde se hace cualquier tipo de deporte, también, porque ahí el corazón lo forzamos más y también puede ocurrir. Con lo cual hay sitios pues, muy claves para tener el desfibrilador. ¿Dónde lo conseguimos? A la política, ¿no? También. También. Hay que es importante, ¿no? Es importante. Si estás en un partido político, sí, tal, sí, creo que es muy importante tener a mano un desfibrilador. Sí, sí. Dices bien, Julio. No puedes dejarlo, que no pasa nada y te recuperas enseguida. Adolfo, ¿dónde lo conseguimos? Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito. Además, a vosotros, espectadores del Toro Televisión, os tenemos una oferta que os hacemos un 30% de descuento. Lo importante es que nos llaméis ahora, os informéis de todo. De veras, no es caro, vale menos que un dispositivo móvil, muchos de los que tenemos. Y es una inversión que haces ya para siempre. Cada 4 años es cambiar unas baterías, es decir, que no es nada más. Él está ahí, tranquilito, no hay que tocarle para nada, no hay que cargarle, simplemente tenerlo y estar cardioprotegidos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar Escucha, aquí. con lo que se ahorran los del Club de Amigos en el desfibrilador, se pueden hacer socios del Club de Amigos y no les cuesta nada, solo con lo que se ahorran en el desfibrilador. Buena idea, sí señor. Así que os animo ya, además de llamar al 900-730061 para estar protegidos, estar tranquilos, haceros socios del Club de Amigos y os cuesta un 30% menos. Imagínate. Gracias, Adolfo. Vamos a Gracias. recordarle a nuestros espectadores dónde se pueden dar de alta en el Club de Amigos, porque es muy fácil. A través de la página web, directamente, sin complicaciones, en esa página que están viendo, clubdeamigos.eltorotv.com. Y si lo prefieren, el número de teléfono siempre a su disposición, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Volvemos al terreno de la política, porque, como saben, los diferentes candidatos se han apurado en los últimos días a la celebración de muchos mítines, a conceder muchas entrevistas. Ya la jornada electoral está a la vuelta de la esquina y han hablado mucho de pactos, como Alberto Núñez Feijóo, que ha calificado a Vox, dice que no es un buen socio. Queda una semana para ir a votar, una semana decisiva para los diferentes partidos políticos, ya que se les agota el tiempo para convencer a los más indecisos. Una semana clave para el futuro de España y en la que ahora mismo solo se habla de una cosa: los diferentes pactos en las 4 principales formaciones políticas. Los de la izquierda parece que lo tienen claro. Sánchez quiere con Sumar. A partir del 23 de julio, yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. Y Sumar quiere con Sánchez. Desde luego Sumar va a gobernar con el Partido Socialista, no tengan ninguna duda. Y además vamos a gobernar mejor. Pero ¿qué pasa si finalmente se cumple lo que dicen las encuestas y Sánchez y Díaz no consiguen mayoría absoluta? Tendrán entonces que buscar socios de gobierno, lo cual no es ningún problema para el líder socialista. Y yo tengo que deciros lo siguiente. Yo busco votos hasta debajo de las piedras. Pero parece que los partidos independentistas ya han empezado a exigir. Los catalanes buscan que Sánchez declare el catalán como lengua oficial en la Unión Europea, aprovechando que España ostenta la presidencia rotatoria. Por la otra parte, Bildu tiene otros objetivos: su apoyo a cambio de liberar a etarras y un referéndum. ¿Y qué dice la derecha? Vox continúa con la mano tendida mientras ve perplejo el rumbo de Feijóo, quien asegura que los Abascal no son buenos socios y añade que si necesita 20 escaños hablará entonces con el Partido Socialista. Unos pactos que a 6 días para el 23 de julio siguen todavía muy en el aire.
Y ojo, porque a 6 días también de esas elecciones, Correos acaba de comunicar que ha dejado a más de 300.000 personas sin la documentación requerida para poder votar. Como saben, Correos da de plazo hasta este miércoles para entregarles la documentación cara a cara en la puerta de su casa. Los que no la reciban el miércoles tendrán que encontrarse con un papelito, un aviso de Correos, con el que el jueves podrán ir a la oficina de Correos y poder votar, pero lo cierto y verdad es que han repartido 2.300.000 solicitudes, faltan por repartir esos 300.000 documentos, y si una persona se ha ido de vacaciones y ya no está en su casa, pues ese documento evidentemente no le va a llegar y no va a poder ejercer su derecho a voto. O sea que lo que denunció Núñez Feijóo era verdad, que le pusieron a parir de golpista. Ha presidido Correos en su momento, conoce Correos. Conoce Correos muy bien. Y el problema es que, claro, si los datos que se tienen a través del voto por correo es que la diferencia entre el PP y PSOE de los votantes es un 12%, ¿para qué incentivar el que funcione bien? Pero además es que aquí tendría que la Junta Electoral Central tiene que tomar decisiones inmediatas. Hombre, claro. La primera, comunicar a Correos la falta, que ya no es necesario, porque sabéis que entran los repartidores de correos, que no son todos carteros, tienen que hacer el intento de entrega en 2 ocasiones antes de dejarte este famoso papelito. Que se suspenda la necesidad. A la primera que usted no esté, ya le dejan la comunicación y se deposita en la agencia de correos o en la oficina de correos. Reforzar las oficinas de correos. Y yo lo vengo diciendo desde hace ya 3 semanas. Sí, sí. Automáticamente tirar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y si es necesario, de las Fuerzas Armadas, para hacer 2 cosas. 1, para tener mano de obra inmediata, cualificada, y además son funcionarios y son personas de máxima confiabilidad para realizar una misión en pocas horas, como puede ser esta, ¿vale? Muchos de ellos tienen incluso la cuestión de ser autoridad, con lo cual policías, militares, etcétera, podrían estar realizando las tareas de esta primera distribución. Y lo segundo, que me sigue a mí preocupando, hay 2 aspectos más. Hay uno que es el de la distribución de los sobres de publicidad electoral, fundamental en muchos pueblos donde la gente se sigue asustando y quiere salir de casa con el sobrecito ya de casa cerrado porque tienes que pasar la gincana del de comisiones, el de la UGT y el del PSOE para llegar a la mesa recordándote que vas a votar, qué alegría, a quién vas a votar, etcétera. Muy amablemente, pero hay coacciones. Esa distribución está habiendo problemas y se tiran sobres. Vigilar esa distribución y apoyarla, la que realiza Correos, que es una parte fundamental, y la otra parte, la del voto ya depositado en Correos, que no se pierda la cadena de custodia. Y cuidado también, aparte, hay una cuestión que a mí me pareció gravísimo y vi que lo estaban denunciando muchísima gente en las redes sociales, que hay que tener también mucho cuidado. Cuando te llega el voto por correo, tienes un papelito con tu identidad, la mesa que te corresponde, etcétera, y luego tienes un taquito con las diferentes papeletas de los diferentes partidos políticos. En años anteriores lo que se hacía es papeleta del PP, papeleta del PSOE, papeleta de Vox, etcétera. Este año vienen todas unidas como si fuera un bloc, es decir, vienen unidas por esta parte, vienen engomadas y tienes por arriba. exacto, sí. Hay que soltarlas. Si una persona va a coger la papeleta muy rápido y tira, se le puede romper esa papeleta. Y puede ser, un voto nulo. Pero yo creo que hay que confiar. 300.000 personas son muchas personas y hay que asegurarse que 300.000 personas se asegura hasta el último minuto, y si hay que extender el tiempo, la Junta Electoral Central tiene la capacidad de extender los tiempos y las normas. Pero si tú no has recibido eso en tu casa, no puedes ir a votar no, porque una vez has solicitado el voto por correo. Porque ya te han tachado. Estás neutralizado. Y eso es imposible de solucionar. Hay 300.000 personas que no van a poder votar en la urna. Eso es el dato. Cuando, sin embargo, sí se asegura este gobierno de los nuevos nacionalizados que sí van a votar y que todavía a día de hoy desconocemos. Lo que sí debería de poderse hacer el jueves, como el voto por correo se mete en urna, el voto por correo se mete en urna. Se llega y se mete. Y se llega. La Junta Electoral Central, si estamos en este volumen, debería de autorizar que las 300.000 personas, muchas iguales que no están en su casa, pero si estuvieran en su colegio electoral, habiendo pedido el voto por correo, si no han recibido la documentación, que estén habilitadas para votar en el colegio. Luego, cuando llegue el voto por correo, como ya ha votado, se anula, porque además es que no va a estar su papeleta. Que además es muy fácil, porque como se contabiliza, como se mete el voto por correo en las urnas, te dan las 8 en punto de la tarde, entonces el colegio electoral se cierra, las personas que allí quieran estar pueden estar presentes, pero se cierra. Entonces el cartero te ofrece todos los votos por correo que hay, se van metiendo uno a uno. Con nombre y apellido. Entonces déjame una cosa, Alba, que anunciemos ya, porque si no el domingo va a haber nerviosismo. En estas elecciones
los primeros datos van a salir muchísimo más tarde. Porque a las 8 de la tarde, ¿por qué? porque a las 8 de la tarde, cuando se cierren las urnas, se tienen que introducir el 9% de los votos correspondientes con esto, verificando los votos media por horita correo. de voto Tienen media adicional. horita o más en algunos colegios de voto por correo. Y una vez que se ha introducido, empieza el recuento. De todos modos, está Canarias, que te hace que también todo se Bueno, desplace sí, una hora más, ¿no? sí, pero eso son Pero las llegan más circunscripciones tarde de todo. Canarias. Sí. No, pero me Ahora, refiero que tú no puedes dar datos hasta que ha cerrado la última mesa en Canarias. Pero lo que la gente va a decir, este año el gobierno está ocultando, no. Es una cosa de procedimiento. Que la urna no se cierra a las 8 en punto No, de la esta tarde, vez se va a básicamente. cerrar en algunos sitios hasta las 9. Pero no por Canarias, sino porque al introducir el voto por correo tienes que verificar en el censo, lo tacha el jefe de mesa, se introduce Julio la Ariza, papeleta. vota. Exacto. Y con una distorsión adicional, que le dices tú muy bien. Va a haber un retraso de aproximadamente una hora, pero va a haber una entrada en un orden distinto al que estamos acostumbrados. a Es decir, llegar los datos. van a entrar más rápido probablemente y va a tener, no va a ser un factor, antes era un factor de mesa pequeña, pueblo pequeño entran antes y luego entran las grandes ciudades, pero aquí va a haber un factor veraneo, un factor geográfico que no podemos determinar de los sitios de playa fin de semana, van a entrar probablemente más tarde. Y eso puede tener una cierta afección al tipo de voto que entra. O sea, aquí va a ser, yo creo, una noche larga y a penaltis. Es que la gente va a empezar a pensar eso de que nos están manipulando, están ocultando la información. No, es que en este domingo la información va a empezar a entrar tarde, pero por cuestiones operativas. Es que meter en urna 2 millones de votos a partir de las 8 de la tarde se tarda, ¿eh? Sí, sí. Oye, perdonadme, acabo de colgar en el Telegram, para que lo tengáis, unas imágenes del incendio de La Palma, que son brutales. Espectacular. Brutales. Lo podéis ver en Telegram. ¿Y qué más podemos ver en tu Telegram? Porque has puesto Pues, muchísimas cosas. Sí, bueno, he contado el tema de la flota pesquera. Hay un informe sobre la cara oculta del coche eléctrico chino, desde mi punto de vista, interesantísimo, que lo podéis encontrar ahí también. Hay otro informe y una entrevista de José María Francás que se llama Mafias y ONGs Connivencia, que me parece también interesantísimo. No fue una entrevista eso. Es una intervención. Es una intervención tuya, efectivamente. Gracias. Y bueno, y luego tenéis el tema de la desbandada en Cataluña de los asegurados Generali, que se han quedado sin ser atendidos y están siendo... veréis que hay un problema en la sanidad en Cataluña muy gordo y que tiene muchísimos componentes. Un día deberíamos contar lo que está pasando en la sanidad catalana. Y luego hay un vídeo muy divertido de cómo Santiago Abascal, allí donde va, es que la gente, sobre todo la gente joven, hay uno que están en el aeropuerto, me parece, de Valencia, y es espectacular el reconocimiento social y el cariño que le tienen, especialmente los jóvenes, a Santiago Abascal. Y he querido colgar el vídeo, pero me ha parecido interesante, ¿no? Hablando de eso, Julia, hay dos cosas que no cuadran nada. Sí. Que es una ¿no? Los actos que está teniendo Vox, sí, que no parece que indiquen que vaya que esté en bajada. Y otra cosa que es muy chocante es que todas las encuestas le dicen que está bajando mucho, algunos están dividiendo casi por 2 el voto, sí, cuando en simultáneo los propios expertos en encuestas dicen que los votos más fieles son los de Vox. Entonces es una cosa que no acabo de ver. O sea, y otra trampa. La máxima fidelidad de voto está en Vox, como es el partido que pierde más. Exacto. Vamos a ver. El primero está en el PP y luego en Vox, según las encuestas. Pero cuidado. Los mítines no son medición de nada. Exacto, te iba a decir Tampoco nos dejemos llevar más que de los mítines. Es más, o sea, los mítines, la alegría, especialmente si lo combinas con ese dato que tú das de que tienes una enorme fidelidad. Es decir, claro. Hay grupos de nicho que llevan 40 años llenando conciertos uno tras otro y no consiguen un número 1 desde hace 40 años tampoco. Y, oye, viven muy noblemente de eso. Y muy bien, además. Y muy bien. Yo soy muy fan de Los Secretos no tienen un número 1 en los 40 desde hace Dios sabe cuándo, y
concierto que hacen, allí vamos los de siempre, que además se va viendo la evolución, ¿no? Pongo el símil también. Antes íbamos tal y ahora vamos o con pelo blanco o peinando raya en el medio como tú. Eso es. Pero el otro factor es que en las encuestas publicadas, que recuerdo que hacemos colección algunos viciosos de la cajita pequeña, que a veces ni se publica últimamente, incluso en las republicaciones debería ponerse la cajita pequeña para que sepas si es una encuesta de 80 y tantos mil, una encuesta de 8.000, que más o menos empieza a tener algo de fiabilidad, o una encuesta de 800, que se están publicando encuestas de 800 que, la mayoría. y haciendo a fijación proporcional llegando incluso a la capacidad, que es un término técnico, llegando incluso a determinar voto por provincias. Ya, bueno, ¿Qué pasa en Ceuta y Melilla? No, exacto. Pero a mí el tema de la transferencia de votos, no se fíen tampoco de los cuadros de transferencia de votos, que yo el WhatsApp lo tengo lleno de instrucciones de a quién votar en función de lo de uno. No hagan ni caso, voten lo que ustedes quieran, voten lo que ustedes crean y voten lo que quieren. Y segundo, lo de los cuadros estos de transferencias de votos. Lamentablemente, el sistema educativo de este país no ha educado bien en lo de los porcentajes. Dicen, no. Y los titulares de los medios y las facultades de periodismo tampoco han ayudado. Porque ves titulares de el PP le roba más a... No, oiga, es que no es lo mismo el 11% del voto del PP que el 9% de voto de Vox. O al revés, da igual. Miren los números subyacentes, vayan a números absolutos. Los porcentajes... Los gráficos de porcentaje son la principal fuente del propagandista de generar una impresión distinta a la realidad. Pero mira, había una distorsión que salió hace 10-12 días, hecha por Luis del Pino, que lo que hacía era una medición media nacional, como si fuera una circunscripción única. Eso no vale. Es decir, es que el problema es que tú no puedes saltar... No vale para nada. No valía para nada. O sea, no valía para nada. ¿Por qué? Porque trataba a España como una circunscripción única. Y son 54 circunscripciones. Es perfecto, entonces, pero fuera vale, lo que decía era verdad, sí, pero no servía para nada. Porque, vale, esos son los datos de sumar y dividir. Tú fíjate que el sistema de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra un partido tiene 653 votos más que el otro y puede tener el 100% del Congreso, porque como el que más votos tiene se lleva el diputado de distrito, con que le saques un solo voto en cada distrito, con 653 más te llevas el 100% del Congreso. Vale, estadísticamente es difícil, pero es verdad. Y luego, sobre los mítines, el partido que más tráfico tiene en redes es Vox. Sí, en TikTok, nos queda ya muy poquito tiempo y tenemos que tratar de seguir avanzando. Hoy el diario ABC lleva en su portada, para que se fijen, cuando Pedro Sánchez dice que la economía va como una moto, pues este diario lleva en su portada como el 40% del empleo creado en la legislatura de Pedro Sánchez. Estamos hablando de empleo público. En este artículo pueden encontrar datos más interesantes y en ellos se muestra cómo el mercado laboral genera la mitad de puestos de trabajo en el sector privado que en la era de Rajoy. Además, estos días, lo ha contado, si no me equivoco, Francas al inicio de este programa, José Ramón Riera, que es habitual contertulio de esta casa, ha lanzado junto a otros economistas un vídeo en el que pone de manifiesto las mentiras de Sánchez, en cómo desmontan esas mentiras de Sánchez basándose en datos. Vamos a ir ofreciéndoles este vídeo poco a poco y hoy nos toca el Daniel Lacalle. Es falso que España sea el país que más crece de la Unión Europea en 2023. En el primer trimestre de 2023, datos de Eurostat, hay 9 países de la Unión Europea que crecen no más, sino mucho más que España. También es un dato que España todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, lo hará en el primer semestre del año 2023, pero, ojo, es el último de los comparables en recuperar ese PIB y el crecimiento 2019-2023 es el más bajo de todos los países comparables de nuestro entorno, pero con el mayor aumento de deuda. Este vídeo al completo, esa intervención de Daniel Lacalle junto a otros 5 economistas con nuestro economista favorito que es José Ramón Riera, lo podrá encontrar íntegro en el canal de Telegram de Julio en apenas unos minutos. Últimos minutos de programa, ya está en nuestra mesa Sandro Mecode en Dos Continentes. Buenas tardes, Sandro. Bueno, muy buenas tardes, Alba. Hoy poquita broma. Hemos tenido una mañana de lo más intensa y sobre todo Crimea, que ha vuelto a ver cómo su puente, este puente construido en 2018, ha vuelto a ser atacado. Bien, ya sabemos que en esta guerra y en este conflicto
conflicto hay que esperar, porque es verdad que muchas veces parece que tenemos muy claro quién es el autor de todas estas cuestiones y al final parece que el tiempo nos acaba demostrando que no tiene por qué ser así. Bien, estas son las imágenes de lo que ha pasado esta mañana. Así estaba el puente de Crimea tras un nuevo ataque que buscaba pues, precisamente imposibilitar la llegada de vehículos entre esa península de Crimea y parte del país ucraniano. Bien, como decíamos, este ataque ha sido realizado presumiblemente por una serie de drones acuáticos. Ahora bien, ¿quién había sido el responsable? ¿Había sido Ucrania? ¿Había sido de nuevo Rusia en un intento de mostrarse como la víctima en este conflicto? Bien, a diferencia de otras cuestiones, en esta ocasión sí podemos decir que todo parece indicar que ha sido Ucrania. ¿Por qué? Por básicamente dos recursos bastante claves. El primero de todo ha sido un tuit que ha lanzado el propio Ministerio de Ucrania que decía "Bridge broken", es decir, puente roto en doble sentido, que es la configuración de cómo se suelen precisamente conjugar estos verbos. Eso por un lado. Y por otro, el Servicio Secreto Ucraniano ha reconocido que ha realizado este ataque y que dará los motivos después de conseguir la victoria en Ucrania. Bien, Rusia, a su vez, esta misma mañana ha dicho que renuncia precisamente al acuerdo de exportación de grano, que como sabíamos era una cuestión bastante importante precisamente en Crimea, que está conectada con ese Mar Negro, donde podemos recibir, entre otras cuestiones, beneficios como los cereales. Bien, para tranquilizar a los que nos están viendo en casa, el propio Peskov, que es el portavoz de los rusos, ha dicho que este acuerdo se puede volver a implantar una vez que Rusia reciba las garantías que se les habían prometido, que son garantías en cuanto a sanciones se refiere. Bien, veremos si es así. Ahora bien, volvamos a Estados Unidos. Donald Trump ha hablado sobre Vladimir Putin y sobre una de sus grandes promesas electorales, el hacer que este conflicto, que esta guerra y que estos ataques, en los que, por cierto, que no lo hemos dicho, esta explosión ha causado dos fallecimientos. El fallecimiento de un matrimonio, un padre y una madre, cuya hija está herida, pero que si sale con vida de esta cuestión, esperemos que sea así, se ha quedado sin padres. Como decíamos, volviendo a Estados Unidos, Donald Trump ha hablado de todas estas cuestiones y ha hablado también de Vladimir Putin y de esa guerra que promete solucionar en 24 horas. ¿Y cómo la va a solucionar? Porque es la gran pregunta en este sentido. Bien, pues el candidato a la presidencia nos ha dicho que así. Dijiste que podías terminar la guerra en 24 horas. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Conozco a Zelensky muy bien. Creo que es muy honorable, porque cuando hablé de la llamada perfecta que hice a Putin, él dijo que era así. Incluso aunque no sabía de qué hablaba, podía haber dicho que se sintió amenazado. Pero eso no va a detener los bombardeos de Putin. No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que conozco a Zelensky muy bien. Y conozco a Putin muy bien, incluso mejor. Y tenía una buena relación, muy buena, con ambos. Le diré a Zelensky que se acabó, que hay que llegar a un acuerdo. Le diré a Putin que si no llega a un acuerdo, daremos más armas a Ucrania, muchas más. El acuerdo se realizará en un día. En un día. Bien, y esto es lo que no sabíamos. Donald Trump se ha cansado de decir durante toda la campaña que podía solucionar el conflicto en 24 horas, pero no sabíamos cómo. Parece ser que, según sus términos, no va a haber ningún problema con respecto a que Zelensky acepte. Y con Putin sí que hay dudas, pero lo que Donald Trump promete o proclama es lo siguiente. Si Putin acepta, fantástico. Si no lo hace, vamos a enviar incluso más armamento a Ucrania. ¿Cómo? Pues es una pregunta interesante porque ahora mismo Estados Unidos, y en palabras de Joe Biden, no tiene armamento. Pero aún así, veremos qué ocurre el año que viene. Eso es lo que ha dicho. Y luego está lo que no ha dicho. Y es que si Zelensky no acepta, no tendrá ni un arma más. Con lo cual tendrá que aceptar. Eso desde luego, desde luego. Entonces así está la cuestión. La vida es así. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Pues esta guerra va a durar lo que quieran los suministradores de armas a Ucrania. Punto. No, sí, además el atentado al puente de Crimea es muy serio. Sí. Muy serio. Vamos a ver cómo responden los rusos, que van a responder, sin duda ninguna, a este Además han dicho que con contundencia los ha calificado como terroristas a los autores de este ataque y han afirmado los rusos que la única forma de lidiar con terroristas es precisamente presumiendo de fuerza. Entonces habrá que ver. Decían que también es verdad que el anuncio de que se salían de este acuerdo del grano era una especie de represalia. Peskov ha dicho que no, pero aún así que estamos en este pulso donde el problema es que la gente sigue muriendo. Pensad hasta qué punto el tema de los drones ha cambiado la estrategia militar. Sí.
unos pequeños aparatitos de nada. De 1.000 euros la pieza. Nada. Que puedes desde aquí... Ha cambiado la moverlos estrategia militar completamente. Ahora, a mí me parece que puede ser muy importante el puente, pero lo que para mí es mucho más importante y supone un salto cualitativo son las bombas de racimo que Estados Unidos se ha atrevido a vender o no sé qué a Ucrania y que Ucrania está dispuesto a usar. Porque si todo el mundo, casi todo el mundo, las prohibió, fue por algo. Entonces, saltarte esa prohibición... Sí, lo que pasa es que, como siempre, las prohibiciones de las armas son un cachondeo. Porque las armas de racimo las tiene Estados Unidos, las tiene Rusia, las tiene India, las tiene China, las tiene Irán, las tienen unos pocos y los demás estamos prohibidos. Las armas nucleares las tienen unos pocos y los demás estamos prohibidos. O sea, ya está bien. Y digo, esto es muy grave, pero si es que nosotros las tienen. O sea, aquí el cachondeo es que al final lo único que favorece no es que no se usen, es que unos pocos sean los exclusivos industriales que las fabrican. Pero digo que lo que es grave que ha cambiado es que se vayan a usar. Eso es lo grave. Pues si no hay dudas de que ya se hayan usado, hay dudas de que no se hayan usado. Sí, hoy además es un día muy sensible también en el conflicto en Ucrania porque es el aniversario cuando se derribó un avión civil lleno de Malaysian Airlines, lo recordaréis, el vuelo 17. Ojo que aquello sigue trayendo cola. Es muy sensible en varios, evidentemente en Holanda, que era de donde provenía el vuelo y donde hubo decenas de muertos. Recordaréis aquellas imágenes muy terribles de cosas de bebés tiradas y también de milicianos al servicio de Rusia, en este caso, regodeándose en el derribo de lo que luego no ha quedado muy claro. Y Sandro, mientras tanto, ¿qué está haciendo Joe Biden? Bueno, claro, sabemos... ¿Cuál de los Biden? Joe Biden, el patriarca, el hombre grande, claro. Ah, bueno, claro. ¿Cuál de los Biden? No, Porque hay varios Biden, unos que tienen las orejas así, otros el pelo así, otros tal, cuidado. Bueno, incluso hay nietas ilegítimas. Pero bueno, la cuestión, Joe Biden, hablando de nietas y precisamente de niños y niñas pequeños. Joe Biden, en pleno conflicto, ha hecho esto que están a punto de ver en pantalla de nuevo otra vez. Se ha acercado a una niña pequeña, ha hecho una especie de juego en la que simulaba morderla y luego para mí el gesto clave es este. El intento o el gesto para olerla, que es algo que el problema de esto no es que esta sea la primera vez que lo vemos, sino que es algo que se ha ido produciendo durante años, durante meses. Y de hecho, hace tan solo una semana vimos como Joe Biden se acercaba a una niña, le susurraba algo al oído y le decía: no le digas a tu madre lo que te acabo de decir. Entonces la cuestión es que incluso aunque esto sea inocente, al final estás promulgando una imagen que es terrible por parte del presidente de los Estados Unidos y, de nuevo, si asumimos que esto es un acto inocente. Vamos a ver, la que es idiota es la madre y el que es bobo es el padre, que encima le ríen y lo graban. O sea, vosotros sois unos imbéciles. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe semejante escena? Y la madre grabándolo. De verdad, yo no sé, chico. Y todo encima en unos días en los que el Departamento de Justicia ha quitado la trata de menores de delitos perseguibles. Mira el baboso ese. Ay, Dios, por favor. Por favor. With Up America, ok. Así que esta es la cuestión. De nuevo, son gestos que es que no hacen otra cosa que aumentar esos rumores, toda esa polémica que rodea al presidente de los Estados Unidos en cada vez más frentes. Sí, porque no es que haya sido una vez ni dos, es Qué que lo asco. hemos visto en muchas ocasiones. En fin, gracias, Sandro. Te vemos en Dos Continentes. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana en este debate tan interesante en Dando Caña. Nos despedimos, pero toda la información y el mejor análisis en el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, en nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde en la redacción abierta con Xavier Horcajo. Nosotros nos despedimos, ya saben que les esperamos mañana como siempre aquí puntuales a las 12 en punto en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes y gracias como siempre por escogernos.